Ok, hoy día me toca a mí, así que muy buenos días va a ser. Ajá. Si bien nosotros estamos en la noche grabando, esta semana uno de los capítulos especiales de el mes del cómics chileno, de la historieta chilena. Y acá, presentaciones por la casa, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Vicente. Y tenemos de invitada en este momento a Yanka Ferrada, la actual editora en jefe directora, de Arcano Cuarto. jefa absoluta. Ella es jefa absoluta inmediata de todo despótica. esto, junto con su compañera que es Claudia Vidal Lamborot. Y tienen para labores de sucha Rodrigo Viale. ¿Sí? Ya, mi amigo. Mira, es bien peculiar. Así como la semana pasada, también hay ciertas relaciones entre medio con Javier Ferrera. Yo lo conozco hace muchos años. Ajá. Y en este caso en particular es más peculiar todavía la situación. Por eso te dije que tú la presentaras. Arcano Cuarto es una editorial que se fundó en el 2006, si no me equivoco, 2007. Sí, más o menos. 2006-2007, que se hizo la razón social. Ajá. Y ya en 2008 empezó a funcionar, entre comillas, como tal, a través de la web. El gestor de Arcano Cuarto es Miguel Ángel Ferrada, que es mi amigo de vida. Fuera, yo Miguel Ángel lo conozco hace 15 años, 20 años casi. Y yo conocí a la Yanka muy chiquitita. De hecho, ella. Ni caminabas. Casi a eso. Y ella iba a los cumpleaños de Pascual, de mi joven chico, le llevamos un par de veces. Así que es bien interesante, sobre todo para mí es sumamente, me imagino que para Miguel más aún, ver que Yanka se convirtió en una persona grande que en este momento está manejando la editorial que fundó el padre. Lleva la antorcha. Lleva la antorcha. De hecho, eso es uno de los elementos interesantes de este caso. Muchos se estarán preguntando por qué Arcano Cuarto, si el primer capítulo de este mes, después del que estamos leyendo, fue visuales. Y la razón es simple, porque somos una veleta del podcast de nosotros. Pero además después también de eso, tiene una base fundamental. Así es. Queremos hacer un recorrido por la historia de una editorial relativamente nueva, con una editora que es absolutamente nueva. ¿Por cuánto llevas en el cargo? Un año con suerte, si es que. Y queremos a través de esta visión de una persona que es otro rango completo, tanto de edad como de experiencia, ver en qué está el panorama comiquero nacional. Y aquí finalmente tenemos otra historia, otro punto de vista con esto, porque Yanka vio el proceso creativo que llevó a la fundación de Arcano Cuarto. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una historia bien interesante. Sí, lo segundo es que ella vio también todo el proceso estructural de esto y finalmente el tomar las riendas de la situación es todo un logro. Así es, porque aquí hay todo un recorrido de por qué llega Yanka al puesto de jefe editorial. Partamos por el principio, como debe ser. Cuéntanos un poquito de la historia de Arcano Cuarto. Bueno, mi papá, fanático del Dr. Mortis, quiso que volviera a renacer, por decirlo de alguna forma. Y viendo que no había editoriales que lo apoyaran, dijo, hago la mía y qué pasa. Pero se tiró a la piscina a hacer su propia editorial. ¿Él tenía alguna experiencia anterior? No, sabía algo de diseño. Sí, y el lector de cómics de joven. Publicado también una... Sí, soy la peor. Requiem, el 2000. Todavía no acordamos de Requiem. Sí, perdón. Sí, tenía, pero mucho tiempo antes. Pero no como editor, sino como autor autopublicándose. Fue como autor. Sí, ya. Como guionista y fue un solo número. Ya. Año 2000, cuando las cosas eran mucho más terribles en el mundo del cómic. De hecho, hemos comentado mucho que entre el 2003 y el 2008-2009 en Chile el mercado editorial comiquero se deprimió mucho por diferentes factores. Yo diría que eso afectó, lo he estado revisando, afectó no solamente el mercado editorial comiquero, la música se vio afectada por eso, porque fue de cierta forma el cambio del paradigma. Cambiamos de, por ejemplo, en la música, de tener una disquera que le pagaba todo a los artistas a que cada artista pudiera autoeditarse, valga la redundancia, y que al final de cuentas el negocio ahora, que es el negocio actual de los artistas, es presentaciones en vivo. Claro. Ya nadie vive de la publicación de discos porque de hecho muchas bandas publican los discos gratis, porque el chiste es presentarse en vivo. Finalmente es el trabajo de autogestión que se está haciendo en este momento. Ese cambio de paradigma generó una depresión en los mercados de el arte, yo diría, porque esto cambió a todo nivel, tanto el artista visual como el audiovisual, como el músico,
tuvieron que cambiar cómo desarrollaban su trabajo hasta ese momento. Y en el caso del cómic generó que hubiese una depresión en el mercado comiquero, al menos nacional, yo diría que a nivel bastante internacional, de producción. Se bajó mucho, se pusieron los frenos, había poco espacio, de hecho en el capítulo de visuales estuvimos conversando de eso mismo. Pero justamente después del 2008 empezó a haber una reactivación. Y ahí es donde entra Arcano. Claro, Mortis Eterno Retorno. Así es. Bueno, Morty partió con In Absentia, que eran los los webcomics y que también fueron impresos y los regalaba. Tuvo una... Sí. De hecho, ese es difícil de conseguir. Sí. El Absentia. Bueno, los dos. Sí. El Eterno y el... Sí. Y el rojo el que... El rojo aún queda, pero queda poquitos. Claro, porque para los que sepan, fueron recopilados en 3 distintos tomos. Uno es el negro, que es el Eterno Retorno. Eterno Retorno. In Absentia es color blanco. Y el tercero que es Innomine Mortis, que es en color rojo. Bueno, el proyecto se termina llamando Mortis porque había un problema de derechos con el nombre del Dr. Mortis. Claro. Creo que yo te lo mencioné. Si no me equivoco, la Yanka me puede corregir. Un par de Barça, weón, de una... No, tiene otro nombre, weón. Son Barça. Un par de imbéciles Barzas registraron el nombre el siniestro Dr. Mortis. Yeah. Y es gente que tenía ni siquiera una librería, weón. Era gente que tenía una mueblería. Entonces registraron el nombre nuevo acá para uso de revista y hubo todo un problema. Bueno, ahí entran los abogados. Hay forma de defenderse de eso, sí. Un tema ahí después cuando, si no me equivoco, Miguel Ángel habla con don Juan Marino y llegan a la conclusión que era mejor ponerle solamente Mortis. Claro. Entonces, Total, los derechos del producto son de mi papá. O sea, Juan Marino se los pasó. Ya, sí, eso es un muy buen tema a conversar. Los derechos del Dr. Mortis le pertenecen actualmente a tu padre directamente, él como ser humano. Claro, como igual persona, ¿no? Me refiero a que como persona, no como Arcano. No, son de él, o sea, sí. Y él tiene que igual responderle a la familia. No, claro. Pero porque el copyright es de tu padre y el derecho de autor propiamente tal permanece en la familia por los próximos 50 años. Pero sí, él puede hacer y deshacer casi con... Claro, igual se le consulta a la familia qué cosas se pueden... Pero que tu padre vaya a hacer algo que no corresponda con el personaje es muy difícil. Es muy difícil. Pero pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a él se le viene esta obsesión de... no sé si tú sabes, a él se le viene esta obsesión de publicar Morty, publiquemos Morty. Él conoció Morty a los 15 años. Y como que no podía creer que existía un cómic de terror y además chileno. Bueno, ahí hay un gran tema para conversar. Mucha gente que tiene tu edad no tiene idea que Mortis es un personaje que existió en Chile en los años 50, que tuvo radioteatro. De los 40, de hecho, el 49 fue la creación, debido a que don Juan Marino escuchaba un radioteatro norteamericano que se llamaba el Festival del Terror de de Boris Karloff. Que claramente Boris Karloff no hablaba en ese... no tenía puta idea de que existía esto probablemente. Y él decide crear un personaje chileno. Un personaje con nuestra idiosincrasia, el siniestro, que es el siniestro Dr. Mortis. Ahora, es curioso porque el personaje cubre todas las rangos del personaje pulp. Sí. Es novela pulp, que en esa época no me acuerdo cómo les decían en Chile, pero eran novelas de estas de bolsillo chiquitita. Fue cómics y radioteatro. Sí. Y el radioteatro en su momento fue súper popular, muy conocido. Se hacían funciones... Bueno, en esa época en Chile la radio funcionaba diferente. Bueno, de hecho, la voz del Dr. Mortis clásica es la de don Juan Marino. Sí. Porque hay mucha gente que se confundió en algún momento, ya que había muerto una persona que reemplazó a don Juan una vez cuando estaba enfermo de la garganta. Y fue como, claro, murió la voz de... y crearon ese mito porque además el tipo tenía, no sé, andaba estafando gente, no sé. Era como cierto dibujante de un personaje chileno clásico que según él dibujó el personaje chileno clásico, pero en realidad todos sabemos que no. No vamos a decir... Momento. Aquí, pausa todo. ¿Es la única referencia que vas a dar de un caso similar? No, tengo 10.000 más, porque tenemos a Todd McFarlane. No. Hay una chilena que tú deberías dar, que no la estás dando. No lo voy a hacer, porque me voy a meter en un problema. No se lo vamos a hacer en algún momento. No. La momia. También, pues, de verdad. Sí, la momia de la lucha libre. Hubo un personaje, cuando en Chile se hacían por televisión,
La momia, la momia históricamente le hizo una persona. Una sola persona. Una sola persona. Y después, cuando se hizo en televisión, por un momento se le reemplazó a la momia, al luchador de lucha libre, por un actor que lo reemplazó un rato. Sí. Y cuando él murió, se promulgó que había muerto la momia de la lucha libre y era como, bueno, sí, pero lo hizo un par de capítulos. Claro. Es más o menos lo mismo que le pasó acá. Sí, lo que pasa es que hay un tema. La momia, como personaje en la lucha libre, en Cachacascán, sí, es un personaje que estuvo en Argentina, o sea, que lo ocuparon en todos lados. En Latinoamérica completa. En Argentina había un luchador de esto, ¿cachai? Claro. Es un clásico personaje de la lucha libre en chilena. los 60 también. De hecho, acá está el traje, bueno, es muy feo. Y lo saco a colación porque, como tú habláis de lucha libre capítulo por medio. Había que son trajes de mierda, en esa época. No, y tenía polvito, porque tenía queso y todo. Bueno. Y botaba polvo. Sí, pues botaba polvo. Finalmente se genera la trilogía de Mortis. Y fue en ese momento en que decidieron fundar Arcano Huerto. Claro, fue para publicar Eterno Retorno pero ya estaba fundada, o sea, ahí tuvo su primera publicación. Para poder, bueno, ya que ninguna otra editorial se iba a arriesgar algo así, le dio con su propia editorial. Claro, y ahí también viene otra particularidad, porque In Absentia y In Nomine son antologías de distintos autores. De los clásicos. No, las historias cortas. Ya. Sí. Bueno, ambos. Tanto In Absentia, que es el primero, como el tercero, que es In Nomine, son de distintos autores. Ahí tu papá hace labor de coordinación y también escribe, creo. También es guionista, y editor. Bueno, junto con Felipe Benavides y Carlos Reyes, que participaron también harto en eso. Felipe Benavides y Carlos Reyes, que en el caso de Felipe Benavides, conocido como Flint, él es uno de los socios que además también trabajan está trabajando en el tema de la organización de las cooperativas de editores acá en Chile. De Comicongrio. Sí. Y Carlos Reyes creo que ya es suficientemente conocido, todos tienen claro, es innecesario presentarlo. Claro, de hecho, chicos, no. Cualquiera que sepa un poco de cómic nacional debe saber que Carlos Reyes es un personaje que figura y da vueltas por es un personaje. Es un personaje. No solamente guionista, sino también es un personaje. Es que es el tema, en diferentes niveles, no es solamente como guionista, no, estamos hablando de diferentes niveles en serio. Y después de eso, claro, yo me acuerdo que en los primeros trabajaron autores de diversas índole, porque por ejemplo trabajó Patricio Alfonso, que es amigo también de la familia de amigos, guionista, él es escritor. Más que guionista. Estuvo en algún momento Jorge Garay también involucrado, Francisco Ortega, Gabriel Rodríguez, Alfredo Rodríguez, estuvo también metido. Cobal creo que algo hizo. Sí, Cobal también hizo cosas. Hay hartos. Esto Brian Wallis. De ese momento, ¿tú qué recuerdas del trabajo que estaba realizando tu papá? Bueno, hubieron dos etapas, que fue los In Absentia, que eran estos cómics que se regalaban. Aquí no sé bien la información, pero mi papá se consiguió de alguna forma el financiamiento. Oye, ¿por qué si no? Sí. Bueno, para imprimir y para pagarles los autores. Y luego de Eterno Retorno convierte In Absentia en un libro que pasa a ser blanco y luego se saca el In Nomine, que ahí también participan otros autores. Ya. Fueron como etapas distintos años. ¿Eso se trabajó cómo? O sea, me refiero a ¿lo hacía en su casa? ¿La casa de ustedes? ¿Tenía una oficina? ¿Iba a los lugares específicos con cada autor? Bueno, se juntaba, conversaba con cada autor, pero todo lo que era edición lo hacía él después del trabajo. Ya. O sea, yo lo veía a las 3 de la mañana dándole a la edición y... Claro, esto es para que los chicos sepan más o menos cómo se desarrolló la industria nacional de cómics. O sea, estamos hablando de que un trabajo era prácticamente un trabajo amateur por cariño, lo que partió haciendo tu papá en la primera etapa de Arcano. Después da un segundo paso. ¿Qué sería? Renunciar a su trabajo. Así es, y lanzarse de picada. Claro, pero fueron hartos años después. Sí, es un tema que yo conversé con él en algún momento. Era hace una vez que yo lo entrevistamos en algún instante, y él comentaba eso, que ese fue un salto que fue súper importante para él para hacer un cambio en su vida, entre comillas, porque él estaba muy comprometido con la editorial y necesitaba como desligarse de lo que lo estaba anclando. Esa fue la palabra que dijo. Sí. Ojo, que es bien curioso, pero Miguel Ángel en este momento está convertido más en un ermitaño. Un ermitaño, sí, que otra cosa, pero no es porque está escribiendo, tengo entendido. Sino que está escribiendo, él está escribiendo una novela en este momento.
terminó esa novela. Está ahora terminando la novela de Pascualina. ¿Verdad? Que está también bueno, con Pascualina. Bueno, también. Sí. Entonces, ¿cachai? Que inconscientemente, por una serie de circunstancias en realidad, se ha ido generando una imagen y una leyenda con respecto a Miguel Ángel en este aspecto. O sea, que se apareciera en FIC fue un milagro. Sí, fue como raro. Fue extraño para todo. Uno lo toca a ver si es real. Sí. Yo lo sigo en Twitter y claro, el proceso que ha tenido con la novela, para él ha sido súper rico. Porque cuando lo escriben en Twitter dice, este personaje no me suelta y tendría que haber terminado y aquí sigue, una cosa así. Entonces cobró vida. Claro, una cosa así ha sido muy, muy interesante para él. Pero volvamos un poquito a la historia de la editorial. publican In Absentia, primero. Claro. Después se publica Eterno Retorno, que es la novela. Claro. Que propiamente tal, eso la hizo con... ¿cómo se llama el Italo dibujante? Humada. Italo Humada, en efecto. ¿Estudió? Estudió, se sabe todo lo Sí, pero sí, ella se sabe Está bien, todo. está bien. Sí, está bien. Sí, ella es estudiosa. Está bien, me gusta. No estudié, debía haber repasado. Sí, porque estamos También muy estuvo tarde. el Cote Carvajal. Sí, estuvo Cote Carvajal en también metido en Absentia. esta. Sí. No Sí hubo recuerdo hartos bien, autores que después yo me he encontrado con otras situaciones. Pero yo te menciono, por ejemplo, a Brian, porque claro, Brian, amigo mío también, me acuerdo de él, el Rodrigo el Puncoso también creo que hizo tinta entre medio. Hay una serie de nombres que actualmente están circulando dentro del medio que tuvieron o su primera experiencia o una de las primeras a nivel de edición y publicación en In Absentia Mortis. ¿Y tú sabes si eso lo hicieron intencionalmente o resultó así nomás? ¿Cuál es el? Que fuera gente que tuviera su primera experiencia en el editorial. Yo O tal creo- vez fue un accidente. No, yo creo que fue un poco como Adrede. pensado. Claro. Claro. Sí. Aprovechar que había mano de Aprovechamos, obra sí. ahí y que eran como... Buenos, nuevos talentos. Claro, cosas. que no es una mala opción nunca. Para nada. Ir probando Sí. gente nueva. Y tuvieron el privilegio de todas esas personas de haber hecho algo por Morty. Entonces, yo creo que igual era una tentación para todos, o no sé si para todos, pero para algunos, O sea, claramente. trabajar mira, para yo- Mortis. Claro. Yo sé que la gente, sobre todo si es que son chicos más jóvenes, Ajá. nuestros amigos en Argentina van a saber, sí, claramente. Pero no sé, tenemos amigos en México y en otros lados Ajá. del mundo, weón, y no corre el ucraniano porque ese es mi sobrino. Ajá. Ajá. Pero trabajar con Mortis en el fondo era trabajar con un personaje clásico. Sí. Es como que te invitaran a reconstruir a Condorito, güey. En realidad Pero- es eso. Sí, pero la diferencia era que Morty ya mucho tiempo escondido. Había mucha gente que no tenía idea quién era. En estricto rigor, Condorito está muerto desde los 80, pero- pues bueno, así que no, Pero hay muy poca gente que no sabe, pero hay muy poca gente que no sabe quién es Condorito. En cambio, Mortis en ese momento que no sabe que Condorito está muerto desde los 80. había mucha gente que no sabía quién era Mortis. Claro. Porque- Pero yo creo que los fanáticos del cómics Lo- deben, lo que pasa algo es que, deben a ver, haberse. yo te diría que habían dos rangos, porque mi papá, por ejemplo, sí sabe quién era Claro. Mortis, pero es porque por la radio teatro, Ujú. porque mi papá era muy de radio en esa época. Pero el cómic dudo que haya sabido que se lanzó un cómic. Mi viejo coleccionaba los cómics del Dr. Morty. Yo crecí con eso. Ya, Entonces, ¿cachai? yo tuve... Yo igual. Yo, de hecho, Yo tuve eso, tengo sí. capítulos del radioteatro que los conseguí por accidente en el Persalvío, así como un tipo No, que yo vende compré CD. la colección que salió, que también los chicos la sacaron. En los En algún kioscos. momento, sí, en los kioscos. Sacaron una colección de antologías del Sí, sí, Dr. sí. Morty en CD. Sí, sí, sí. Entonces... Está en YouTube también. Sí, también está Sí, en no, YouTube. eso sí, de eso hecho. ya a mencionar, que eso está en YouTube. Y de hecho, y está bien interesante porque ahí hay cariño. Ahí hay a mucho mí me cariño. los sustrajo mi papá. Entonces ya cuando llegué como al número 12, weón, yo dije, ya, te los regalo, weón. Primero me los sacaba a él, se los llevaba, weón, escuchando en el jeep mientras se iba al trabajo, alguna weón. Está bien. Entonces Ya, ya, a ver, sigamos con la historia. Porque ya, se publica después la tercera, que es el, ¿cómo se llama? Eterno Innomine. Retorno. No, Innomine. Y aquí se hace el punto de inflexión en la editorial. Ya se han publicado los 3 primeros tomos de Mortis, que son la trilogía que se plantea como la base para traer el personaje. Después de esto, se plantean qué van a hacer. Si te refieres a Locan Key, fue casi el mismo año que Eterno Retorno. Ya, Fue sí. antes que Innomine. Perfecto. Y lado B me parece que fue seguidito. Sí, lado B Yo- fue la veo muy posterior seguido, pero de posterior. eso, sí. Sí. Claro, sigue pero preocupado. la otra vez hice, cuando la editorial casi pasó a mis manos,
busqué las fechas de lanzamiento y las anoté todas y hicieron como 4 lanzamientos aproximadamente por año, desde el 2009 hasta el 2015, 14. Hablé un poquito del proceso de Lock and Key, porque también es la demostración de que tu padre es un obsesivo, pero que tiene que se vuelve una fuerza irrefrenable prácticamente, por lo que a mí me han contado. A ver, yo he conversado sobre Lock and Key desde 3 aspectos. Desde el aspecto de tu padre, que lo entrevistamos una vez hace mucho tiempo, de Gabriel Rodríguez, que fue y una pequeña notita que salió en la prensa de Joe Hill, hablando sobre la edición chilena, que es una pequeña notita que estuvo dando vuelta un tiempo. Joe Hill y Chris Ryan. Claro. Sí. Justamente. Ahí conversaban un poquito también de la edición chilena, salió un par de menciones ahí. Entonces, me gustaría que conversáramos un poco de eso para el que no sabe. Lock and Key no se iba a publicar en Chile con editorial chilena. Esto estaba siendo editado por IDW de la forma regular. Pero surge un loco en Chile que dice: esto tiene que publicarse bien, porque esto está mal publicado. ¿De dónde saca él que está mal publicado? Porque es un obsesivo. No, a ver, mis primeros recuerdos con Lock and Key fue el 2009, creo, que hubo un capítulo piloto. Y Gabriel tenía ese capítulo piloto que creo que pocas personas lo conocen o lo han visto. Y se juntaron a ver el capítulo piloto. Entonces, todos fascinados ya por Gabriel, varios habían leído Lock and Key. Y mi papá así como, ¿y si eso lo publicamos? Y él ya tenía la editorial. ¿Y si eso lo publicamos en Chile? Escríbeles, pues. Claro. Así como, dale. Y ahí se atrevió porque, claro, él encontraba pequeño, como Lock and Key fue periódico y luego tomos, cuando salieron los tomos no le gustaron. Sí. Entonces decía, tenemos al Gabriel, podemos unir fuerza y hacer algo mejor, y ahí se tiró. Derechamente él dijo, no me gustó cómo salió la edición. No sé si derechamente, pero yo creo que eso se lo dijo. ¿Sí? ¿Lo dijo? Ay, ¿qué? Bueno, ya, no me quería hacer responsable de palabras tan fuertes. Él dijo eso, que no le gustó cómo salió la edición gringa, porque él sentía que, primero, estaba, ¿cómo era? Poco amor. De hecho, había poco amor porque consideraba que lo agregaron muy poco, paso 1. Segundo, creo que encontró unas fallas en la edición. Sí. Ya, sobre todo el tomo 1, creo, el 1 y el 2 me parece que habían unas fallas en la edición. Que le habló con Gabriel y Gabriel dijo, pero es que yo dibujo y como que no hago edición, entonces está bien, hay un error, pero se los voy a comunicar a los de W, pero no hay mucho que hacer. Si fue finalmente yo recuerdo una historia, no sé en qué tomo fue, que necesitaba una tipografía. Ajá. Entonces, oye Gabriel, necesito esta tipografía. Ya, sí. Y Gabriel como que no estaba muy interesado. Y como no lo pescó, va y le puso una tipografía así horrible. Yeah. Oye, mira, ¿te gusta cómo queda? Toma, ahí tenés la tipografía así. Sí, que así como indirectamente le tiraba ahí lo que tenía que hacer. Pero sí hicieron, bueno, ambos son súper obsesivos en cada uno de sus trabajos. Entonces hicieron una dupla como obsesiva, enferma. Ese también es un elemento a considerar respecto a la edición chilena de Lock and Key. La edición chilena de Lock and Key fue hecha con la venia y participación de Gabriel Rodríguez. Sí. No es solamente que tu papá Ferrá haya dicho voy a poder publicar esto como se me ocurre. No. Y es que ahí está el punto. Finalmente, mira, la edición en algún momento sufrió algunos atrasos y era precisamente porque querían que saliese lo mejor posible. Eso. La tienda ya estaba trabajando cuando podía hacer la comparativa con el material que sacó Panini España. Revisé también algunas otra discusión también, porque algunas ediciones que también de la gringa y la mexicana, ni qué decir. Y te puedo decir, más allá de lo patriotero que pueda sonar, insisto, trato de sustraerme un poquito del tema de la versión personal que existe. Debe ser la mejor edición que se ha hecho. O sea, de hecho trae... ya partimos de que el papel es diferente. O sea, de hecho es mejor, tiene más gráfico. Mejor... Tiene extras que no trae la edición original en inglés. Tiene un montón de extras. Está el plano que el plano de la casa. Claro, a ver, hay una anécdota con el plano de la casa que hizo Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez es arquitecto, para que no sepa. Y él cuando se plantea hacer este trabajo con Joe Hill explica más o menos cuál es. Él hizo un plano de la casa en AutoCAD, tengo entendido. Un plano 3D con todas las habitaciones y todo.
Y Joe Hill se lo saltó olímpicamente. Olímpicamente, le dijo, no, gracias. El tema es que él lo traspasó a planos normales 2D y eso está incluido en la edición Arcano IV. En el quinto, ¿no? Creo, ¿no? si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, está en el los quinto, planos está propiamente tales, el plano completo. Bueno, está en el quinto. Estamos hablando de una agregado. persona que diseñó 220 llaves, pues, weón. Entonces, y diseñó las 220 llaves y de hecho, yo te puedo decir que uno de nuestros seguidores, que es el tío Víctor, Vivo Caroca, él colecciona las llaves. Ya. Sí, son hermosas. Todos los años son preciosas. Y él compra todas las llaves, weón, que están saliendo. Entonces, todavía no terminan de sacar las llaves. Sí, pues son 200 y tantas tiempos. Y Mucho más llegan un montón. Entonces, cada vez que sale un juego de llaves, él las compra, que se le llegan. Todo. Yo tengo una anécdota también. Cuando Gabriel Rodríguez lanzó La Espada de las Eras en Shazam, Sí. Pablo Coleccionista, nuestro ganador del primer premio del sorteo. Pablo que está ocurrió. así como No. niño Pasó chico, lo güey. siguiente. Pablo llevó otras cosas para firmar. Y de repente ve la edición de Locan Key y dice, ¿y esto? No, es Locan Key, la edición de Arcano Cuarto. Me dijo, ¿y es buena? Y yo, o sea, le empecé a contar. Y justo Gabriel estaba ahí. Y entre los dos le convencimos a Pablo que Pablo, comprar. porque hay un tema, ya no se Pablo siempre vende pasa. el paquete Sí. individual, o sea, No. Se vende por separado, se vende por paquete. el paquete completo. Entonces eran como 80,000, más de 80,000 pesos en ese momento, porque dólar Shazam. Casi 200 lucas, ¿puede ser? No, No, sí, no, pues, precio. No, pues si le vendimos en 80. No, 80, no, 80 y algo. 80 y 80, 85 80, en efectivo, no, una no, cosa no, así. Ah, no, claro, no, en efecto. Claro. Sí. Entonces Pablo dijo, ya, pero es buena. Sí, viejo, sí. Mira, y Gabriel le empezó a decir, yo considero que la mejor edición de todas las que ha salido de Arcano, y me empezó a contar, mira, tiene esto, tiene Aclaremos, el último clavo en su tumba fue cuando me dijo, ya Vicente, ¿me están mintiendo? No, esto. cómprale. No. Y De verdad, sí, cómpralo. y Pablo en tuvo efectivo, que ir- bueno, cómpralo. Y Pablo tuvo que ir como a 2 cajeros porque Sí, el fue a cajero buscar no plata, tenía porque plata. no tenía plata. Oh. Y después Gabriel Rodríguez se gastó filmándole y dedicándole cada uno de los tomos. Así lo Así chistoso es fue- que Daniel le dijo, ya, weón, pero que tanto te quejas, weón, toma, cerveza. Listo. Le va a hacer una cerveza al Pablo. No. Finalmente, Hay mucho cariño ahí. pasa mucho. Y hay Hay un mucho trabajo cariño. único. ahí. O sea, a Gabriel Rodríguez, esa grabación yo la tengo, pero no fue publicada. Nosotros tenemos una conversación con Gabriel Rodríguez en ese momento, cuando lanzó La Espada de las Eras en Shazam. Y esa parte de la conversación no la incluí porque era un poquito más personal. Ujú. Y él manifiesta mucho cariño y respeto por el trabajo que se hizo por Arcano IV en la edición de Locan Key en chilena. Sí. Y es súper interesante eso porque hay pocas ediciones de editoriales chicas de Arcano IV. Hay algunas belgas por ahí dando vuelta, o sea, de Arcano IV, de Locan Key. de Locan perdón. De Locan Key. Hay unas ediciones belgas por ahí dando vuelta, pero a ver, seamos sinceros, en español la de Panini no le llegan ni los talones a la edición de... Si tienen la Arcano IV. oportunidad de comprarla, cómprenla. Yo he visto bastante gente que lo ha hecho. Sí, Y ahora ya sea andan en la desesperados feria, por el sí, olor. y ahora están desesperados, sí. sí. Están desesperados por comprarla completa de un tirón. Entonces, Yo- es una muy buena inversión. Es un trabajo hecho acá en Chile. Y fue como una de las primeras puntas de lanza finalmente para poder demostrar que se podía hacer calidad Calidad en en serio. serio acá. Y, Terminó de quedar pelado mi papá, pero sí se puede. Sí, no, Perdió El todo. estrés, Sí. pero, sí, no te preocupes. Sí, la vi. Yo de hecho tengo una anécdota con eso del pelo de tu padre. Porque, ojo, hay No, fotos no fue mi donde- culpa, yo me porté bien. ¿sabes? Yo, por ejemplo, que estoy bien pelado. Yo No, siempre pues he tenido sí. el pelo corto, pero tu papá no. Hay fotos de él con el pelo Con el muy pelo- largo. En Weón, algún tenía momento de la pelo, vida. Sí. tenía el esto. pelo largo. Sí, sí. Y de hecho se tenía el pelo. Sí, pues, yo me estoy quedando pelado. Y Miguel se definitivamente, acordaba de pero eso. Sí, Me decía que se tenía el pelo oscuro, Tengo- negro. tengo Así el como pelo para poder... También intentó tenerlo Sí. blanco. Ah, Pero sí, eso fue otra etapa. Sí, no, esa fue otra etapa. Bueno, Y hay, de hecho la primera vez que nosotros hablamos fue precisamente en una wea que nada que ver, Ajá. ni siquiera nos conocíamos. Fue en el 98, por Ya. las casualidades de la vida. Alguien me invitó a los 40, 50 años de Superman. ya, ok. Al Monte Carmelo, 50, 60 años de Superman, yo tuve en el 98. Sí, 50 años de Superman. Ese No, fue un evento 60. Sí, ese fue un evento bien grandote. sí, que lo armó Sí. Roberto Alfaro, güey. Sí. Fue una cosa muy curiosa, weón. Y Fue yo. fue una volada. Y bien rara una esa. weá muy rara. Y me invitan a. Weón, yo no. En ese tiempo me estaba tratando de desligar de todas las otras cosas que estaba haciendo porque había entrado a la universidad. Entonces, primero me invitan a la radio a hablar sobre Superman, Ya, que no es mi superhéroe favorito. claro. Y ya, pero ya, lo pude hacer.
Y después me invitan, weón, a la charla. Y curiosamente un tipo me pregunta que por qué, weón, la editorial se llama DC Comics. Y qué es lo que creía finalmente yo con respecto a esto. Sí, con respecto a Superman, todas las historias de Superman estaban autocontenidas en el mismo, pero mientras en Batman las juegas, ¿cachai? Que pasaban en ese tiempo ocurrían en todo el universo. Entonces yo le contesté exactamente lo mismo. Le dije, mira, a ver, veamos. La editorial finalmente se llama DC Comics. Sí. No se llama Action Comics. Sí. Entonces, lógicamente, algo te tiene que decir si Batman es el que sostiene la industria, es el que. Y ese tipo era Miguel Ángel. Y años después, cuando empezamos a conversar muy seguido, nos dimos cuenta que habíamos tenido ese diálogo. Entonces, bueno. Ahí, o sea, ahí ya estaba sin pelo. Sí, ahí todavía tenía el pelo largo. Por eso no lo reconociste. No, sí, ya después cuando estaba sin pelo fue como, bueno, dibujémoslo. Lo pintaste, sacaste una foto y lo pintaste encima. Claro, lo pinté encima. Bueno, eso muestra que él ha estado vinculado con el mundo del cómic desde hace mucho tiempo. Lo de la esencia. Claro, que es algo bastante normal en este mundillo. Y bueno, este fue un gran éxito de la editorial. Fue una especie de estrellita en el mundo editorial chileno porque la calidad de la edición es imbatible desde mi perspectiva para este título específicamente. Y a la vez se volvió como un punto de apoyo para la editorial Arcano Cuarto, porque fue como que lanzaron esto, fue un éxito casi todo sentido. Yo creo que fue el punto de inflexión ya de la editorial. Lo que no sé si lo editaron todas de una o fueron sacando capítulos... No, fueron, o sea, por tomo. Sí. Casi que uno al año, pero hubo problemas con el quinto, me parece que se atrasó, sí. Por temas de... Porque hay que pagar los derechos y claro. no son... No una es cosa, no es barato. No es barato, sobre todo porque para los derechos en español entran en disputa con las otras editoriales. Entonces es una cosa un poquito complicada eso. Aparte que el sexto era con más páginas que el resto. De hecho también ahí es cuando ellos recién cambian el precio. Los chicos mantuvieron del tomo 1 al 5 un precio que era 15,000 pesos que es muy público, muy barato. Y después tuvieron que cambiar el precio a 18 precisamente porque ya los costos del sexto habían sido... Mal. Y estuvo la caja, que todos quieren de vuelta la caja, pero es difícil que vuelva a la caja. Hacer esas cajas es bien caro. Sí. Es bien caro, como yo lo sé por temas accidentales. Esas cajas, mandar a hacerlas y tenerlas ahí para meter la colección, puede salir la mitad de la edición completa de repente, dependiendo de qué tan exquisito se ponga uno con el tipo de caja. Pero eso demuestra también el interés que él tenía en hacer la edición de forma que le fuera atractiva a todo el mundo. Bueno, yo creo que porque él quería la caja. También, ese es un gran tema. Ferrada una vez me comentó, también hace mucho tiempo, que a él le gusta el objeto. Me refiero al libro, le gusta el objeto que es libro, que tiene papel, que tiene portada, le gusta que esté bien hecho, le gusta que esté bien pegado, porque de hecho conversamos un rato sobre el pegamento de los libros, de los cómics en general, de que por ejemplo, ediciones 5, que para mi gusto fue en su momento la mejor editorial de cómics, cuando empezó a sacar tomos recopilatorios, el pegamento que usaban era pésimo, y se despegaba y uno terminaba con las hojas en la mano y esa cuestión era decepcionante. Y ese tipo de detalles que uno de repente puede decir, bueno, le ponís pegamento y soluciona. No, porque uno compra el libro de una forma y la idea es que el objeto se mantenga por años de esa forma. Entonces cuando se usa un pegamento malo se pierde esa calidad. Y él justamente, conversamos de eso, y él justamente hacía recalco de que cuando él se puso la idea de sacar el Lock and Key, su objetivo primordial era que el libro, el objeto, el cómics fuera lo suficientemente lindo como para que a él le gustara tenerlo puesto en su biblioteca. Sí. Y lo consiguió. Lo consiguió. Yo creo que ese es como el principal motor, que quedara lindo para él. Claro. Porque obsesivo. De hecho, lo decía, que él era un obsesivo del objeto. Sí. Del objeto. Bueno, y ese trabajo fue bastante largo por lo que estamos viendo. Ferrada también comentó que... Perdón, te digo Ferrada, pero tú también es tu apellido. No, yo soy la Ferrada chica. Bueno, él comentó que de no ser por la intervención de Gabriel Rodríguez no habría podido hacerlo porque IDW no lo pescó ni en bajada de entrada. Ya, pero después Gabriel como que pegó, oye, hay un tipo que está medio loco. Este tipo que está medio loco es mi amigo, me llama todos los días, bueno, por favor, ayúdame. Pésquenlo porque de verdad ya me tiene las orejas hinchadas. Y aparte que el negocio que le estaba ofreciendo IDW era súper raro, era como, quiero licencia para publicar en Chile.
pero nosotros nos sacamos licencia para sacar en un país, es como por idioma, así, en español, en francés, y él quería para Chile. Dijo, ¿qué país de mierda? ¿Qué Chile? ¿Qué Chile, weón? Eso es una salsa. Y ahí la IDW básicamente le dio un copyright especial a tu papá para que publicara Locan King en Chile. Él consiguió esto a punta de hinchar las pelotas, básicamente, en términos re simples. ¿Ya? Lo que demuestra una vez más la historia del cómic nacional. Uno tiene que ser perseverante. No hay que darse por vencido. Si te das por vencido, pierdes. Y hay que seguir peleando nomás. Todo en el cómic nacional es lucha. Nada es como, hagámoslo, ya, listo, y salió. No es así. Todo es lucha. Ya, de ahí, Arcano Cuarto. Más o menos, ¿qué te acuerdas tú de lo que pasaba en la vida de la editorial Arcano Cuarto en ese momento con Locan King? Caos, no. Bueno, él se encargó de que todo casi saliera a la perfección. Claramente nunca, él dice que no existe el libro perfecto. Siempre va a salir con una falla aunque el autor no lo vea. Claro. La traductora con la que trabajaron también fue como buscada especialmente para esto. Se preocuparon de todas esas cosas, la correctora de estilos, todos como gente que se comprometiera. Claro. Porque era muy importante mantener la línea y el estilo del cómic en completo. Claro. Y eso yo creo que fue bastante agotador para él. Fue una, yo creo, de las cosas que terminó por decir ya no quiero más. Pero eso, él no iba a dejar Locan King a medias tampoco. No, le carga eso, le carga que saquen un tomo y te digan, no, sí, vamos a sacar el 2 y eso nunca pase. Así que aunque le haya agotado toda la paciencia, lo haya dejado calvo, él se comprometió a sacarlos y cumplió. Fue desgastante, pero yo creo que igual es gratificante finalmente. Sí, fue un trabajo gratificante porque mucha gente le sigue diciendo es la mejor edición. Porque lo es, de hecho. Porque lo es. De hecho, entonces, es mejor que la gringa, ese es un gran tema. Eso. O sea, la en inglés, porque no es exactamente gringa, pero la edición en inglés es mejor que la edición en inglés. Así que eso fue como agotador, yo creo. Insisto, ¿quedó calvo después de eso? No, ya estaba calvo. No, sí, ya estaba calvo. Ya. Le salieron canas. Sí, yo creo que sí. Le pasaron a salir las canas. Las canas que yo no le saqué. Y la barba de repente. Sí. Y entonces, durante ese periodo, ¿qué más hacía Arcano? Sacaron el lado B. También. Sí, sacaron el lado B. Me pasa a veces. Alfredo Rodríguez. Con Drake. Me pasa a veces también. Me pasa a veces. ¿Verdad que también salió? Me pasa a veces. Sí. Sentimiento. Que esa es una larga obra y bien interesante. Alfredo Rodríguez. Bueno, es un poco amigo de los Rodríguez. Claro. Sí. Casi que era la editorial de los Rodríguez en su momento, porque me pasa a veces el lado B, Sentimiento, Locan King. Faltaban ahí otros apellidos, pero se les dio el espacio porque consideraba que eran buenos productos. Porque el que no sepa, los Rodríguez son 7. Sí. Sí, son 7. Y los 7 dibujan. Sí. Es impresionante. Los hermanos Rodríguez cada uno son tiene su estilo. Cada uno tiene su estilo. Ninguno es que tenga un estilo repetido. Son 7 hermanos. Los 7 dibujan. Siendo la más chica la Jimena, ¿no? Claro. ¿Jimena Rodríguez? No, es la Josefa. La Josefa. Josefina, José. No sé, la José. Es una familia súper interesante porque de cierta forma Gabriel Rodríguez una vez comentó que no es como que los papás los hayan impulsado al área artística, como que todos salieron artistas nomás. Bueno, y además el Alfredo y el Gabriel, no sé si el Andrés, pero ellos son ingenieros. Estudiaron ingeniería, ¿no? Claro, el Gabriel es arquitecto que de cierta forma... ¿Cómo se llama? Y Alfredo ingeniero civil, si es que no me equivoco. Porque que Gabriel sea arquitecto tiene sentido, porque para los que sepan un poco, hay mucho arquitecto que es comiquero. Para empezar los dibujos. Sí, lo que pasó cuando hicimos el lanzamiento de la espada de las Heras. Sí, a ver, mira, esto es autobombo, chicos, pero vale la pena. Dale. Llegan las cajas, weón, de las espadas de las Heras. Dale. Daniel, en un acto de nepotismo, de locura, decide comprar, weón, 60 copias, que era todo lo que quedaba, weón, en el mercado español. Sí. De hecho, había salido el lanzamiento, se había prevendido todo. Todo. Y en Norma le dicen, ok, hay 60 copias, weón, ¿tú qué quieres hacer? Es todo lo que tenemos. Compró las 60 copias, llegaron, weón, en 5 días. Por avión. Y Daniel le dijo a Gabriel, ok, yo compré 60 copias, tú me das un favor, quiero que vengas a firmar, weón. Como salió recién tu cómics, weón, quiero que lo firmes. ¿Se puede? Sí, listo, ok. Y se armó esa firma. Ajá.
Es habitual que cada vez que hay una firma, yo tengo que irme del centro al local, al espacio. Y cuando se empieza a hacer la fila, llega la gente, empieza a llegar la gente. Había un chico que es cliente de la tienda, que además es un ferroelector. Él resulta que conocía a Gabriel por otra situación. No. El papá de él, que tenía una constructora, había llegado a la oficina del papá de Gabriel. Ah, claro. Y resulta que el caballero, por su hijo, había leído Lock & Key. Okay. Y había visto varias cosas más de Gabriel. Entonces cuando llega a contarle, le cuenta la historia de que su papá le había dado las manos y le decía, ¿sabe que en realidad quería conocerlo a usted y darle las gracias porque su hijo escribió un cómics que yo jamás he leído cómics, le dijo, y mi hijo me los prestó y me los leí? Caballero quedó así como, ya, gracias. Claro, papá Rodríguez. Que esté claro, pues así como, okay. Pero eso, es súper normal que los arquitectos sean dibujantes de cómics. Hay el Gonzalo, si es que no me equivoco, Gonzalo Martínez también estudió arquitectura o bueno, sí. Y en el extranjero también, o sea, hay un montón de arquitectos que son comiqueros. Sí, pero también hay de todo. Pues, Jim Lee, era estudiante de medicina, pues, y tenía que no es que hable muy bien de eso, pero Jim Lee era estudiante de medicina y el weón innombrable era jugador de béisbol. Bueno, pero es como... de hecho hay un dentista. Sí, también. Hay un dentista y hay Anacleto. Bueno, pero Moebius estudió, por ejemplo, arquitectura, claro, hay varios autores europeos. Sobre todo se da mucho que estudian o construcción o arquitectura entre medio. Y lo que veniste es derecho, porque es muy aburrido. Bueno. No lo voy a saber, güey. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo arma tu padre el tema del catálogo de Arcano? Él tiene un objetivo, dijo voy a ser editor de lo que sea. Bueno, como lo principal era el terror. Ya. O sea, yo creo cuando empezó con Arcano, el fin era hacer Mortis. Ya. De ahí hablando con el Alfredo, bueno, yo tengo recuerdos del lado B antes de que saliera Eterno Retorno. Ya. Era un proyecto que llevaban ellos, que a mi papá le gustaba de hace tiempo. Pero... Que esa tiene 3, si mal no recuerdo. También, ¿cierto? tiene 3. Tiene 3 novelas. Sí, la OV son 3. Y de hecho está bastante bien. Eso iba. Bien publicado, sobre todo la primera trae objetos. Cartas y objetos y todo. No, es un cómic. Que para los editores es un... Estuvo con un ataque. No, lo que decía. Para el que no sepa, que pues la mayor parte de nuestros chicos no tiene por qué saber. Editar solamente un libro ya es complicado. Cuando tú le empiezas a poner agregados los prepicados, los extras, la solapa doble, el guardapolvo, esa cuestión, en la práctica hacerlo es un parto. Y puede ser tan complicado como hacer el resto del libro completo. Porque te van encareciendo los costos, te va cambiando la situación. Y la técnica, entonces, y muchas veces tienes que ir a más de un lugar que te hagan el encuadernado. Exactamente, tienes que ir viendo con los tipos, tienes que trabajar con ellos. Y estos jóvenes son como los primates de repente, sin ofender chicos, pero... tienen un solo trabajo, entonces ellos ven esto. Claro. No, yo prenso. Bueno, pero si necesito que hagas esto, cambia el ángulo. No, yo prenso, weón, ¿cachai? Y es como, weón, yo pensar. Bueno, por favor, cambia el ángulo de la weá, ¿cachai? Y tenés que razonar con la gente. Mira, ¿sabes qué? Yo por ejemplo, viéndolo desde afuera, Arcano Cuarto nace también como una respuesta, y esto yo lo digo a título personal, del gusto de tu papá por ¿cómo se llama? Por Vértigo. Sí. Para que lo vayamos situando, Miguel es muy fanático de Alan Moore, muy fanático de Grant Morrison. De hecho, se creía Grant Morrison. Tiene una foto maravillosa con Grant Morrison al lado. Su cara de felicidad. Bueno, es impresionante. Y Morrison con la cara así como serio, güey. Bueno, es maravillosa esa foto. Sí, lo comentaba más de una ocasión, su fanatismo por Morrison. Su amor. Si hubiera sido hombre... No, mentira. Entonces llamado Grant. Sí, claro. El tema es que, claro, si tú te fijas en la historia de Arcano Cuarto, y esta es una teoría, esto debiese ser casi un hecho. Claro. Está armada como que fuese una editorial... Primero es una editorial para adultos. Claro, ese es un buen punto. Originalmente era una editorial para adultos. Claro. Es una editorial para adultos. E incluso los últimos lanzamientos también están enfocados o a adolescentes con un mayor nivel de lectura, claro, de lo habitual, o francamente
para adultos, como en el caso de Santiago Desierto. O sea, yo le paso a Santiago Desierto a un niño de 5 años, bueno, no va a entender ni papa. Lo que pasa es que sentimiento toca otra tecla. Pero es que, a ver, acá viene el detalle. Siento mi harto es, y me pasa a veces también, claro, es de ese lado que es un poquito más naif del cómic para adulto norteamericano. Y que también entra dentro de este concepto que es Vértigo. En el caso de Sentimiento, bueno, perfectamente puede ser Piranha Press, que fue el antecedente de Vértigo. Claro. Y que era más humorístico, que estaba más metido en una forma de burlarse de sí mismo. De todas maneras, es un hombre adulto riéndose de las situaciones de hombre adulto, ¿no? Claro, sí. Y me pasa a veces algo similar. Claro, es un desahogo de los adultos, finalmente. Claro. Es difícil que un adolescente tenga como, no sé, problemas con mi hijo, así como claro, un chiste que salga con tu relación con la esposa. Con la esposa. Es difícil. Con su barba. Con su barba. Con la barba. Con la gordura. Bueno, en tu caso sí. Bueno, no, pero él la tuvo, güey. Yo me afeito y yo estoy igual. Alfredo, no, ya. Bueno, ahora parece cosaco. De repente hay unas fotos de él con la barba larga y calvo y se ve como cosaco. De estos de... Pero que claro, se pudo dar. Y ahí hay un detalle interesante. Porque vemos por primera vez una editorial acá en Chile que toma esto como premisa de publicación. Si me equivoco, bueno, si la estoy cagando, corrígeme, Yanka, nomás. Pero se ve esa línea. Se forja en Mortis. Comenzamos con Mortis, indistintamente con historias de terror o con alguna vuelta de tuerca con respecto a la fantasía. Llegamos a Arcano Cuarto, a Lado B, a Sentimiento, Me pasa a veces, a La Noche de Luis Munches, a Santiago Desierto. La Noche de Luis Munches es un buen tema. Y vamos viendo que cada una de las obras que se van publicando tienen ese dejo que es para adulto o para lector avanzado. Es diferente, por ejemplo, a lo que nos pasó la semana anterior cuando hablamos con el decano, por eso Javier. Claro. Javier es más misceláneo. Claro, lo que pasa es que, a ver, aquí, por eso de parte también quisimos traer a Arcano Cuarto. No sé si a Yanka exactamente, pero Arcano Cuarto. El tema es el siguiente, el contrapunto. Porque, como bien dice Vicente, Ferrera se puso como objetivo ser editor. Tú tráeme la obra, yo te la publico. Mientras mayor sea nuestro rango, mejor, porque lo que yo quiero es publicar cómics. En cambio, tu padre, cuando funda Arcano Cuarto, tal vez no cuando funda Arcano Cuarto, pero en el camino decidió, vamos a tener un objetivo, vamos a ir hacia un lado. ¿Sabes ese que lado conociéndolo, weón? Es que es el tema. Lo que pasa es que yo puedo aventurarme, weón, a pensar que él en realidad siempre lo planificó así. No me consta, pero al menos de los títulos que hay ya tenemos claro que hay una tecla que tocar. ¿Y por qué te lo digo? Porque el primer trabajo de Miguel, que es Requiem, también es una protohistoria con tintes místicos. Uh-huh. Totalmente místicos, porque te habla de una hermandad de húsares que existe por 500 años, bueno, en Chile, que está protegiendo en cierta forma, bueno, una conexión con lo que es la ciudad de los Césares. Y curioso, él toca temas que a nivel de novela se están reflotando, bueno, hace 5 o 10 años atrás nomás. Y estoy hablando de un trabajo que es del año 2001, 2000. Entonces... Hizo su liga extraordinaria. Sí, en cierta forma sí. Entonces tú vas viendo que esto te va llevando a una situación que se da de cómo, o sea, que le da un sello finalmente al Arcano Cuarto. O sea, hasta el mismo nombre de la editorial, pues bueno, sí. Arcano Cuarto se refiere al emperador del tarot. Por eso. Ya, que es el que todo lo logra, todo lo conquista. Es una referencia a un arcano, de hecho. Por eso es Arcano Cuarto. A ver, momento. ¿Cuándo entra Yanka al tema? ¿Y por qué? ¿En qué estás, como te dije antes de empezar, ¿en qué demonios estás nepotismo familiar? Por pituto. Está bien. La herencia. Está bien. ¿No? Querías proteger tu herencia, como este gallo lo estaba haciendo mal. Estamos yendo hacia abajo, así que oye, ya, pues cuando... No. Para mí Arcano era la empresa del papá. Claro. Sí. O sea, ni siquiera era como realmente la empresa, porque para mí era como el otro hijo de mi papá. Ya. Me hacía la competencia. Perdón, ¿tienes hermanos? No, soy hija. Okay. Soy la heredera. Literalmente eres la heredera. Sí, le voy a pegar.
Dinastía empieza a sonar de fondo en este momento. Si pudiera lo haría, pero lamentablemente como un desgraciado no puedo. Bueno, pero un momento, imagínenselo, va sonando. Ya, dale. Ahora, bueno, pasa que mi papá ya chato, o sea, más que chato, cansado de todo lo que había, toda la energía ocupada en Arcano. Terminó de publicar Lock and Key y tu papá como que se frenó un poco. Una pausa. Sí, una pausa. Bueno, ahí estuvo viviendo de la editorial, si es que no me equivoco, y al poco tiempo entra, o al año puede ser, entra Pascualina. Y entre Pascualina, la editorial, bueno, Claudia, mi socia, la ayuda desde hace hartos años atrás, y le dice que como que siga haciendo algo con la editorial. Porque literalmente se toma una pausa, sí, de verdad. Se toma una, sí. Y le dice así como, no, sí, ya no, sí. O mi papá le dice así como, oye, yo quiero dejar la editorial. Como que ya, como que casi que remate, no sé si habrá dicho eso, pero como que ya se quería deshacer de todo y enfocarse en Pascualina. Bien. Ya todo esto fue un gran éxito en ese momento. O sea, es un éxito que parte de como una bola de nieve. Claro. Y eventualmente llega a un punto en donde revienta esta bola de nieve, porque estamos hablando del momento que ya Pascualina pasa a ser adulta, si mal no recuerdo. No, fue en 2017, creo. Sí, 2017 tercio. Sí. Él entró casi un año antes. Cuando se publica la novela de Pascualina, él ya llevaba harto tiempo. Ya. Y como cansado con esto, Claudia le dice así como, ya, pues ¿qué pasa? Así como... Y le dijo, no, estoy así muy cansado. Decimos, ya, adiós con esto. La Claudia dice, pero no, ¿cómo? Tenéis que seguir. Hazlo tú. Claro, porque yo me acuerdo que yo lo entrevisté justo en 2017. No yo fui parte del equipo que lo entrevistó. Y él decía que se iba a tomar un año sabático de la editorial. Sí. Ya, no sabático de la vida, o sea, no es que se fuera de vacaciones, no, se iba a tomar un año sabático de la editorial porque la editorial ya tenía títulos, él nos decía, tengo catálogo, tengo título, y me desgasté mucho con Lock and Key, entonces voy a dejarlo hasta aquí y dejo que mi socia, creo que le dijo mi socia, se haga cargo del... O sea, legalmente no era socia, pero la Clau le ha ayudado desde hace años. Claro. También lo conoce hace 20 años, si es que no más. Sí, de hecho lo conocemos mucho. Es una amiga de toda la vida. Claro. Entonces, ella le dice así, ya, pues, ¿qué pasa? Te cargo tú. Y dice, ya, me hago cargo yo. Pero... Y ahí entra la disputa, pero no sola, sino con la Yanka. No. Y mi papá dice, ya, pero le dejamos como déjale un porcentaje porque yo trabajo y estudio. Y como que tiempo, cuando agarré la editorial no tenía. Entonces hice un porcentaje chico, se lleva de las ganancias, no sé qué. Y Claudia Claudia le plantea que sea un 50 y 50. Ya. Y ahí me lo plantean a mí, y yo, chuta, qué difícil. ¿Y por qué? ¿Por qué ella dice, quiero ir con Yanka? Yo creo que porque le doy la confianza. Ya. O sea, no soy mi papá, pero sí puedo hacer algo similar. Y a ella... Que de cierta forma es bueno que no sea tu padre. Claro, sí. Es otro obsesivo compulsivo no. Como director editorial es un poco complicado. Y bueno, y porque se necesitaba como la otra parte, porque Claudia ve todo lo que yo digo fome, que es todo lo administrativo, y se necesita alguien que le ponga a lo más como de edición y todas esas cosas. Entonces ahí me dice, ya, hazte cargo. 50 y 50. Y bueno, como que tampoco lo quise pensar tanto porque empiezan a entrar los miedos y esas cosas, y dije, ya, démosle. Y ahí me tiraron a la piscina. Yo no quería. No me interesaba realmente. O sea, no es como que no me interesaba, sino que para mí era el otro hijo de mi papá. Y era de él. Claro, era de él. A pesar de que a mí me gustan mucho los libros, como que quizás como en un futuro alternativo yo hubiera tenido mi editorial de quizás otra cosa, pero Arcano tampoco... Sexto. Claro. El quinto. Claro. La emperatriz. Entonces ahí lo hubiera... Sacerdote. Sí. 13 la... No, yo le hubiera puesto... El 13, el arcano tercero. Yo le hubiera puesto el sexto solamente para dar vuelta los números, ¿no? Sí. Un sexto. El sacerdote. Claro. ¿Y el sexto? ¿Cuál es? Y el sexto es... A ver. No, pues se me estoy acordando. Por eso estoy metiendo música de fondo. El 7 es el carro, por tanto el sexto es los amantes. Pero el amor. Ya, bueno, y el cabo. Y ahí después. Y ahí le di vuelta el número. Sí, cabo, que
Cuando quieres hacer una línea... Dependiendo del niño, weón, pero en general los que seguimos el tarot antiguo, de verdad, y no los que nos se engrupieron con este weón de Arthur Edward Waite, es la justicia. Está bien. Bueno, cuando quieres lanzar una segunda línea de arcano, le das vuelta a los números y pones arcano sexto. La otra línea. Bueno, tú acabas de tocar un punto que es súper interesante, que a la mayoría de los editores les cuesta mucho en un comienzo, que es todo el tema administrativo. El tema de la factura, la contabilidad, que es todo el otro aspecto de lo que es ser editor. Tener una editorial. Hay una parte bien bonita que es conseguir libros, vender libros, todo bien, pero hay todo un tema. Porque la gente se imagina, yo no sé si están así, pero se imaginan que los editores, weón, son gente que llega a su oficina, se pone a jugar, lee un libro, se pone a jugar, weón, no sé, pues, weón, Fortnite, weón, y cuando va entrando les va diciendo no, esa weón no pasa. Y tampoco pasan de fiesta en fiesta. La verdad es que un editor tiene que revisar todo el trabajo. Claro. Y es lo que hablábamos el otro día, de repente es la pega de tener que decirle, bueno, ¿sabes qué? Vuelve a dibujar esta página, vuelve a resolver esto, plantéalo de otra manera. No está bien planteado, no está bien hecho. Pero construyamos después para atrás, qué papel, y de ahí los otros detalles, bueno, que son... Porque acá los editores en Chile tienen que ser multifuncionales. Claro. Entonces, todo. Yo quiero que, por razones didácticas, meter un poquito más el pie en el asunto del tema administrativo en sí mismo. Tú no te haces cargo del tema administrativo. No. ¿Por qué? Me da miedo. ¿Por qué? Es ser adultos. Aún no estoy preparada. No, porque la Claudia lleva esas riendas hace muchos años. Es súper complicado. A ver, chicos... me habla en chino cuando me habla de cosas. Porque, a ver, una editorial, aparte de escoger títulos, autores, publicar, etcétera, se tiene que preocupar de el IVA, guías de despacho, pago de patentes si es que están desarrollando el trabajo en alguna oficina específica, domicilios comerciales, domicilios laborales, en algunos casos contratos de trabajo, etcétera. Que es los derechos de autor. Los derechos, se me olvidaban los derechos de autor, el copyright. Como, por favor, pagarle al abogado que te hace este trámite. Todo y ojo, esto a algunos les sorprenderá, pero el sistema chileno es súper simple en comparación con los de otras latitudes. Bueno, la razón por la que, por ejemplo, la razón por la que ustedes nunca le van a poder comprar un cómic a DC o a Marvel directamente es por todo un tema tributario. Es por eso que hay empresas que distribuyen. Acá en Chile el sistema es relativamente simple en comparación, pero no por eso deja de ser súper complicado. Lo que pasa es que, los sistemas de trabajo en Norteamérica en especial, Europa es un poquito diferente, más cercano a un punto intermedio entre el nuestro y el de ellos, de los gringos, funcionan por esquema, por jerarquía. Ya. Existe un editor asociado, existe después de eso el autor, que el autor puede ser desde el perico, weón, que escribe simplemente la historia, a autor completo. Claro. Sería escribir, dibujar, colorear, entintar. Y en Estados Unidos los cómics se publican por equipos de trabajo. Entonces por eso existe un dibujante, un entintador, un guionista, en teoría. Sí, porque siempre termina, weón, siendo 2 o 3, weón, porque están atrasados a alguien. Funciona con sistemas modulares. Pero... O se están arrancando, weón, y los editores, weón, y los, ¿cómo se llama? Los agentes de autores, weón, tienen que irlo a buscar. Esa weón pasa de verdad. Entonces, y en el trabajo, en todo sentido es así. Tú cuando en publicidad haces, te piden un concepto, tú desarrollas el concepto, tú lo entregas y ellos te dicen, ok, te pagamos, no sé, $5,000, bueno, nos llevamos el concepto ya es mío y se lo pasamos a otro tipo para que desarrolle los otros aspectos del concepto. Entonces tú, bueno, desarrollas los otros aspectos del concepto y tiene el concepto listo, tiene el constructo. Entonces a este gallo le pagan de nuevo y este weón otra vez se olvida del proceso y se lo pasan a un director, por ejemplo. Y el director contrata un equipo que le tiene que desarrollar toda la otra weá para poder después llevar el concepto al final. Por eso, modular. Entonces, sí, finalmente termina siendo un sistema modular. Monstruo, weón. Ahora, ya, acá no, acá eres el arquero, el defensa, weón, y además weón, tienes que meter
Eso, de hecho, vamos para allá ahora. ¿Cuándo tú entras oficialmente como editora? O sea, la pega de edición aún no la veo de lleno. Ya. Así que ahora como que tendría que entrar manos, porque La Noche y los Imbunches estaba... Es que eso te iba a preguntar. Estaba editada, es una novela que estaba hace muchos años trabajando. Y es un concepto que está dando vuelta, yo lo vengo escuchando literalmente hace mínimo unos 5 años. Sí, sí, unos 7 años, sí. Porque iba a ser un webcomic, pasaron otras cosas y ahí estaba el compromiso. Entonces cuando se logró tener el financiamiento, lo sacan adelante, eso ya estaba. Y con Santiago Desierto estuvo el Flint haciendo todo lo que es rotulación y esas cosas. Igual yo había hecho rotulación en Locanqui, en algunos, no recuerdo cuáles. Entonces como que conocimientos hay, pero aún no entro de lleno a todo lo que es eso. Sí me he dedicado más a redes sociales y esas cosas. Eso, ¿cómo te has presentado? ¿Cómo ha sido la recepción, entre comillas? Yo creo que no me he presentado aún. Porque, insisto, Claudia es más la cara visible en feria y esas cosas. Pero tú también estás yendo. Sí, es que ella es la que tiene como más tiempo para eso. Ya. Y cuando no puede, obviamente la reemplazo. O la acompaño unas horas. Pero yo me mantengo en las sombras y espero mantenerme en las sombras por un buen tiempo. Sí. Pero, a ver, ya. Más allá de si has tomado ya el cargo en sí mismo o no, ¿qué planes tienes tú para la editorial? Se postularon 4 o 3 historias para los fondos del libro. Ya. Así que estamos a la espera de eso. Pero sí o sí se va a sacar algo con mi papá. ¿Cómo que sería? No lo es secreto. Ya, pero con él. Pero, sí. Y Ah. Pipe Oliva va a estar dibujando. En este momento el catálogo Arcano Cuarto, ¿en qué consiste? Se sigue con Locanqui, La Noche y los Imbunches y Santiago Desierto son los que en estos momentos están como manteniendo la editorial. Ya. ¿Y ustedes van a todas las ferias o a solamente algunas? Algunas, como que son más de libros que de cómics, sí, porque excepto FIC. Hay otras ferias de cómics como que no nos va tan bien. No es como el público. Al público de cómics, de las ferias de cómics, les gustan más los cómics de superhéroes y no es el enfoque de Arcano. Es que es el tema, más que yo diría, opinión personal y absolutamente irrelevante, más que eso, yo creo que es simplemente que el público objetivo al que va Arcano no es el público objetivo que va, por ejemplo, no sé, a una feria de cómics regular donde hay cosplayer y anime, una cosa así. No vas a encontrar público ahí para que te compre los cómics directamente tuyos. Pero probablemente en la Furia del Libro sí les vaya mejor. Sí, la Furia del Libro hace años que vamos. Claro. Ya. Otro tema. Proyectos tuyos. ¿Todavía no has generado ningún proyecto directamente tuyo en la editorial? Me refiero a proyectos que tú hayas dicho, vamos a publicar esto. O sea, sí, pues, las decisiones son a medias con la Claudia. Cuando nos llega alguna propuesta... cuéntanos. ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos la historia. Bueno, nos llegan correos casi que todas las semanas con propuestas. Hicimos una convocatoria a principio de año para postular a los fondos. Para eso no son nuestras exigencias, son las exigencias de los concursos. Okay. Y ellos casi que piden la obra terminada. Sí. Entonces... No deja de ser un requisito bastante común en general a todas las editoriales, ya sea que postulen un nuevo fondo. Claro. Como que todo el mundo busca o está terminado o está a punto de terminarse para saber cuánto es lo que vamos a publicar y cómo viene, y si está cerrado y si bla bla. Claro. Y ahí nos llegaron varias propuestas y fuimos... muchas eran inconclusas o varios no alcanzaban por el tiempo. Conversamos con hartos autores y nos quedamos con los que calzaban más con lo que pedían en los fondos. Y que además fueran relevantes para nosotros porque Arcano no es una editorial de superhéroes y no creo que vaya a ese enfoque a menos que sea otro tipo de superhéroe. Se le puede dar un giro. Claro. Y eso es lo y que el producto sea un dibujo que se entienda, que vaya de acuerdo con la historia, con el guión, que sea una buena dupla, como en Santiago Desierto. ¿Cómo cuántos proyectos tuviste que rechazar en ese proceso? Muchos, hartos.
Para mí es difícil. Es que eso te iba a decir, ¿es difícil? ¿Te Sí. cuesta? ¿Hubo alguno que te hubiera dicho, pucha, si hubiera estado más terminado, entraba? Claro. Una cosa así. Sí, hubieron varios que sí. Y otros que directamente es como, hoy tengo la idea. Pucha, lo siento, de verdad que no es algo que pase por nosotros. Eso es fundamental. La gente cuando presenta un proyecto, el proyecto que sea, chicos, tiene que estar resuelto. Ya es segunda vez que lo dice otro editor. Sí, segundo Yo editor también que le nos dice decía exactamente lo mismo. Presentas el proyecto completo, no 3 páginas, no los bocetos, no 5 notas de guión, Claro. no. Proyecto completo, desarrollado, tú No el diseño llevas del y lo personaje. presentas, no el diseño de personaje. ¿Por qué? Porque en este momento el mercado acá en Chile funciona de esa manera debido a que no hay tanto tiempo como para poder Ni tanto meterse a espacio. desarrollar un proyecto a menos que ya estés siendo publicado. Claro. Y el ejemplo más claro de eso es lo que pasa con Gonzalo Yanedel y la editorial Doguitia. ¿Por qué? Porque Gonzalo ya ha desarrollado varios proyectos. Entonces, él sí puede trabajar de esa manera, pero lleva muchos años haciéndolo. Y además cumple. Y ya cumplió con esto. Entonces, escribe el guión, pasa el proceso al dibujante que él elige y su editor lo publica. Pero él ya tiene esa... De forma muy bonita. Ya funciona de esa manera. Sí. Pero si van a presentar su primer proyecto, ustedes toman el proyecto, lo desarrollan, lo terminan. Y lo presentan. Y o lo cuando, presentan. O cuando estén a punto de terminarlo. Si, les falta, Si no sé, necesitan, claro, si necesitan alguna corrección, probablemente les van a decir, ya, mira, pero en esta página y en esta página hay que hacer tal y cual cosa. Claro. Ya, ahí se trabaja directamente ya con el proceso ya hecho. ¿Qué te ha sorprendido a ti de esto del mundo editorial al que estás entrando? Específico de los cómics. Bueno, es un mundo al que haya entrado hace poco. Claro. O sea, antes me dedicaba harto a comprar cómics chilenos. Uh-huh. Paré porque no me queda espacio. pero Somos dos, sí. claro. Entonces conozco que hay un universo, finalmente. No se queda chico, hay para todos los gustos. Entonces sabía a lo que me enfrentaba porque estaba como del otro lado, o sea, como compradora. Igual siento que es difícil, que además estudio bibliotecología, entonces sé que sé que Punto la lectura, superimportante. claro, la lectura es difícil de hacer llegar a muchas personas. Uh-huh. Para mí es un constante, como una pregunta así, ¿cómo hago que la gente se interese? De hecho, el bibliotecólogo ha cambiado mucho de perfil y de cariz en este siglo. Derechamente en este siglo. Antiguamente el bibliotecólogo, el que era el que ordenaba los libros sin ánimo de ofender, pero tenían un tema de catálogo, de cómo se ordenaban. Eso ya es un segundo plano actualmente. Mantener el silencio. Claro, actualmente el tema de la bibliotecología se ha vuelto como reinterpretar la biblioteca como un centro para que la gente se sienta acogido para liderar y guiar la lectura. Claro. Una cosa así. Ustedes son recomendadoras, son Es que sommelier. yo creo que ahí va el tema, porque hagamos la diferencia entre Dale. un bibliotecario y un bibliotecólogo, porque Claro. finalmente la gente no va a entender. Aquí, ya que tú estás estudiando, aprovechamos de Claro, que nos expliquen en parte bueno, de esto. el bibliotecario es la persona que trabaja en una biblioteca, no necesariamente tiene los estudios. También están los asistentes de biblioteca, que es una carrera que igual lleva un poquito menos, que es derechamente lo que hacen, o como hasta se les limita un poco, Uh-huh. es a atender el público. Y luego están los bibliotecólogos que llevan como todo lo que es más metódico, todo lo que es como más... Yo encuentro que el asistente y los bibliotecólogos van súper de la mano. Que no es como... Yo siento que en otras carreras el técnico y el profesional tienen una brecha más grande. Cuando yo entré a estudiar se nos enseñaba a catalogar. Que eso era así como, ¿cómo le están enseñando a catalogar a los asistentes? Como casi que no se podía. Para mí son pares. Uh-huh. No son, y el bibliotecario, que tampoco tiene estudios, no se queda abajo tampoco. También sabe, pero claro, quizás cuesta un poco más sacarlo de las ideas, porque muchos bibliotecarios son personas mayores que entraron a trabajar a la biblioteca de su lugar. Es que claro. cuando era otra cosa la biblioteca. La biblioteca ahora no es un libro, no es un lugar donde se guardan libros. Claro. Ya no es eso. O sea, se siguen guardando libros, ¿no? Sí. No lo entienden. Pero el fin de la biblioteca actualmente es generar como una especie de intermediación entre el usuario y el libro.
¿cierto? No estoy mal. Y el material, bueno, claro, porque hay más que libros. Hay más que libros. De hecho, la biblioteca ahora no se puede entender una biblioteca sin internet, por ejemplo, sin computadores públicos para que la gente pueda investigar. Va a sonar muy triste, pero es básicamente generar el espacio para que la gente interactúe con seres humanos, bueno, aparte del libro. Sí. Y de hecho... Bueno, yo no sé si tú sabes que, anécdota aparte, en Inglaterra hubo un cierre de bibliotecas de forma programada, que el Estado británico, no solamente el inglés, el Estado británico dijo, ya no se necesitan bibliotecas, vamos a cerrarlas. Y una de las más grandes personas del universo se opuso a eso, Neil Gaiman. Neil Gaiman hizo una campaña debemos hermosa. Casarnos. Bueno, porque Neil ama las bibliotecas. Sí, pero además estamos hablando de un tipo que es tremendamente claro. Sí. Y él tiene... No, la campaña que él hizo, yo no sé si la lideró él, yo no puedo decir si la lideró él, yo solamente sé que la forma en que él defendió la biblioteca fue hermosa. Ahora también estamos hablando de un estado que es un imperio, aunque sea en decadencia, y los ingleses les conviene, siempre han sido así, weón. Sí, ellos quieren gente ignorante y sumisa, weón. Del resto, weón, ya son todas excusas, weón, que... No sé, igual de todos los autores que hemos hablado ingleses, todos son hijos de la educación pública. Gaiman es escocés. Bueno, dale. Pero Morrison es escocés. Pero sigue siendo... Moore es inglés. La gran mayoría de los escritores famosos de habla inglesa son o irlandeses, o galeses, o escoceses. Pero sigue siendo el Estado británico el que... Porque son fondos británicos. Sí, pero indistintamente se oponen. Es que ahí viene también la visión del intelectual. Recuerda que el intelectual en general se opone al Estado en ciertas maneras. Sí. Y en el caso de ellos se da muy férreamente. Pero recuerda que las autonomías británicas... Estamos viendo. Sí, recuerda que la autonomía británica se vuelven más fuertes en los finales de los 80, 90 con el tema de Irlanda, cuando dicen, ¿saben qué? Ya, la única forma de lograr la paz irlandesa es darle cierto nivel de autonomía a los irlandeses. Ya dejemos que los esclavos crean que son libres. Que estén unidos con Irlanda del Sur. Sí, eso es lo que le dijeron. Güey. Que unir a Irlanda del Norte y Irlanda del Sur al menos de forma conceptual, no de forma legal. No, sí. Y le quitan la frontera. Y ahí es donde se les da autonomía también a las otras. Estamos totalmente de acuerdo. Pero, naciones británicas. Pero aún así es el Estado inglés el que domina esta gran comunidad que es Gran Bretaña, pues finalmente existe la reina inglesa. Volviendo al tema, Gaiman hizo una defensa hermosa de la biblioteca. O sea, cuando él sabía que se iba a cerrar una biblioteca, él organizaba una lectura en esa biblioteca. ¿Ya? Fue muy lindo ese proceso. Bueno, no sé cómo le habrá ido, creo que igual se cerraron muchas bibliotecas, pero creo que salvó varias también. Bueno, él vivió su infancia en una biblioteca. Sí. Entonces, para él marcó su vida. Y el concepto de cerrar bibliotecas para él es un sacrilegio. Sí. Es como, ¿pero qué está pensando esta gente? Sí. Pero, a ver, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí entiendo que las bibliotecas cambian. Son dinámicas. Exacto. Ya no es... A ver, las bibliotecas por 1000 años fueron una acumulación de libros para que no se perdiera la sabiduría. O sea, sí, hablando... parte sí. Claro, o sea, gran parte sí. Desde la Edad Media más o menos hasta principios del siglo XXI. Claro. Porque antes de eso, aún así seguían siendo el mismo espíritu que están reconstruyendo ahora, que era el centro en el cual las comunidades se reunían para adquirir conocimiento. Son centros de información. Eran centros de información en donde ellos interactuaban entre seres humanos para poder obtener más conocimiento. Es que como Pratchett dijo, la Edad Media le hizo tan mal a la humanidad. Es porque en la Edad Media se esconden los libros en los monasterios, los monjes empiezan a prohibir libros al resto del mundo. Y claro, ellos tenían ya muy chistoso porque cristiano. Ellos lo guardaban y se los leían, pero el resto del mundo no los voy a leer. Pero eso, cristianos, güey. Y además eran los únicos que podían escribir libros. Ya, eran los monjes. Bueno, eran los monjes. Entonces, a mí me parece que la forma en que estamos enfrentando las bibliotecas en este siglo, claro, deriva un poco también del cambio de vida que estamos viviendo. O sea, pensar en bibliotecas sin computadores, como dije, no se puede. No tiene sentido. ¿Ya? O sea, la biblioteca tiene que ser un medio de intermediación y una fuente de información, al menos. Sí. ¿Ya? Vale. Pero se va actualizando. O sea, está viendo. Yo creo que el papel los libros en papel no se van a extinguir. Pero sí se va adaptando a las nuevas eras. Pronto yo creo que todas las bibliotecas van a tener ebooks para prestar cosas así, y como el lector, y irse adaptando. Sí. Lo que pasa es que el libro va a seguir ganando en papel por un tiempo porque, bueno, no sé si tú lo sabes, que
la resolución de los medios electrónicos es inferior a la resolución que logra tu ojo sobre el papel. Que a algunos les sonará como, ¿qué tiene? Ayuda y funciona como una forma de obtener mejor la información para el cerebro. Y lo otro es que las pantallas de computador tienen un barrido, una frecuencia de barrido que genera un efecto hipnótico en ti cuando tú estás leyendo, y eso es lo que hace que la lectura en internet o en computador sea más baja de compresión de lectura que en un libro, porque el libro no tiene un barrido. Tú necesitas buena luz y se acabó, y tú puedes leer un libro. Y además, si a eso le sumas la autonomía, que yo no necesito baterías para leer un libro, en cambio para leer un computador o un tablet necesito que la batería esté cargada, el libro sigue siendo invencible. Sí, no hay por dónde. Y además somos varios los que amamos los libros en papel. Bueno, estás hablando al público de nosotros, es un público que por algo compramos cómics. Sí. Ya, el comprador de cómics es un ser humano que ama el objeto. Claro. Ya, lo ama como objeto de arte, por algo estamos comprando cómics, por eso coleccionamos cómics, por eso existe esta página. Pero volviendo un poquito al tema de los cómics de Arcano Cuarto. Ya, tenemos más o menos claro cuál es el proyecto que está establecido Arcano Cuarto. Arcano Cuarto va a hablar cómics de adultos. Uh-huh. ¿Tú tienes alguna intención de ampliar eso a libros o solamente lo vas a dejar en cómics? Hemos conversado ampliarnos a libros ilustrados, uh-huh, pero que siga siendo con la misma línea. No, como que quizás La Noche y lo Embunche un poco más distinto a la línea, pero sigue siendo como un sello de Arcano. Entonces, pase lo que pase, el libro que se nos ofrezca nos tiene que dar esa sensación de que sí, va a ir y no va a decir como, ¿cómo que esto es Arcano? Sí, claro. Yo creo que los que ya conocen, y hay gente que sigue Arcano, uh-huh, como también siguen a mi papá, entonces saben. Sí, hay gente loca para todo. Sí. Saben lo que puede publicar Arcano y que vean algo que quizás no les la línea, claro, les va a hacer ruido. Y a nosotros también. Hemos hablado harto de La Noche y los Embunches. Véndela. La Tú eres la editora. Véndeme La Noche y los Embunches. ¿De qué se trata? ¿Por qué la debería comprar? Bueno, partiendo de que tiene 2 protagonistas femeninas, que eso, como mujer, a mí me costó tener referentes femeninos cuando chica. O sea, mi referente de cómics fue Rena, porque crecí leyendo Manpato. Pero aún así me sigue costando encontrar. Hecho, cada vez cuesta menos. Claro, pero estamos hablando de que recién en este siglo te diría que hay personajes fuertes, femeninos. Los anteriores eran excepciones. En el cine, los cómics, eran solo excepciones. Y curiosamente son personajes que se mantuvieron por mucho tiempo igual en lo femenino. O sea, claro, uno puede decir Wonder Woman. Sí, está bien, pero Wonder Woman es de los 40. ¿Cómo no hubo nada entre medio, por favor? ¿Ya? En el cine yo te diría Ripley vendría siendo como la primera mujer fuerte. Bueno, pero bueno. Pero así. Y tampoco es como que se trata de unas chicas que, porque son adolescentes, no están preocupadas derechamente del maquillaje o el del vestir, etcétera, etcétera. De hecho, una de las personajes sale en pijama, casi, uh-huh, con pantuflas. Va por otro lado. Son unas hermanas que se enfrentan a una realidad que no conocían. Tiene harto que ver con la relación con su papá, que ahí yo creo que mi papá hizo un papel importante porque Flint no es papá. No sabía, no tenía idea. Sí, bueno, entonces ahí se habla de la relación papás e hijas y de que acaban de encontrar una nueva realidad y hay monstruos. Entonces no son niñas como peleando con, no sé, algodón de azúcar, son niñas peleándose con embunches y otros personajes. El Imbunche es un ser mitológico. Es el guardián de las cuevas de los brujos, en Chiloé. Es un niño que es criado de pequeño, al cual se le da la sangre, si no me equivoco, primero de su madre y después creo que se le alimenta con la leche de una cabra. Sí. Búscalo ahí. Pero además se le deforma. Entonces se le tuerce el cuello hacia atrás y se le coloca una pierna sobre el hombro. Uh-huh. Sí, entonces básicamente el Imbunche tiene 3 patas porque caminan con las manos y con esto. Lo que yo iba a decir es que el concepto Imbunche creo que trascendió un poco. Me parece que sí, pues Alan Moore también lo plantea. No, aparte de Alan Moore. También había salido en otro cómic. Sí, de hecho es en El Brujo. Brian Wallace lo ocupa. Brian Wallace, y que de hecho ahí en el caso del Imbunche que sale es básicamente un homenaje a la bestia de los X-Men. Yo esto lo conversé en el primer momento con él. Claro, y son peludos, a diferencia de cómo sale en la obra American Gothic. Moore lo manifiesta como una entidad calva. Sí. Y
y autóctona, weón, de Paraguay. Porque no, sí, bueno, así es la vida. Así es la vida literalmente con nosotros. Pero volviendo a la... mundo, weón. Sí, es el literal. Siguiendo la noche lo imbuche. ¿Por qué yo debería comprarlo? Véndemelo. Ay, qué difícil. No soy muy buena vendedora. Porque es chileno. Porque hay pocos cómics que salgan de la mitología tradicional. Ya. Hay cómics que hablan de mitología, pero lo de Imbunche yo creo que para muchos sigue siendo desconocido. Y es parte de la historia nuestra. Además, somos todos los autores son chilenos, y la Jade, que es la ilustradora, sí, Jade González. la dibujante, sí. Ah, interesante. Ella es de Valpo y la historia se sitúa en Valpo. Entonces, hay harto cariño en el dibujo. Además, y a ella, cuando le ofrecieron los Imbuncher, era como, ya se trata de 2 niñas. Dice, pero pelean con monstruos. Démosle. Así como, ya. Sí, no, eso fue como el proceso mental. Sí, porque... Sí, de hecho, nosotros le dimos una entrevista a ella. Sí, es muy... tenemos que verlo. Es bacán la Jade. Entonces, claro, a ella se la vendieron con que son 2 chicas, pero no dos adolescentes peleando, insisto, con los temas de la adolescencia. Sí, claro, son niñas que quieren salir a la vida, pero se encuentran con otra realidad. Otra realidad, ¿no? Otra vida. Claro, otra vida realmente. ¿La noche de lo imbunche es tomo único? Único. Ya, o sea, sí. Historia autoconclusiva. Sí, o sea, como lectora, le falta un poco de desarrollo de personajes porque iba a ser un webcomic. Ya. Entonces se tuvieron que adaptar hartas cosas para que lograra ser autoconclusivo, por el mismo tema que a mi papá no le gusta que queden pendientes las cosas. De hecho, hay varias personas, y me incluyo, que nos gustaría que se hiciera una segunda parte. Así que, de hecho, fue lo que yo te dije cuando la leí. Sí. De ahí yo sé más o menos qué fue lo que escribió Miguel Ángel, conozco el estilo, y sé que escribió Flynn. Entonces, ¿cachai? Que a mí me equivoco, como es bastante entretenido, es sumamente leíble y digerible, güey, y te queda te deja esa sensación de ¿y ahora qué? Así claro, como, deja con ganas de más. Es que te presento los personajes. Están los personajes presentados, ya vivieron una aventura y uno podría ocuparlos en otra aventura. Claro, porque sí, hay un cierre, pero también se deja el espacio para que ocurran más cosas. Pregunta, justamente con visuales, cuando conversamos visuales, también hablamos del tema del webcomic. Y vimos que el webcomic actualmente, en un momento, eres una vez en Chile, se pensaba que el webcomic iba a matar al cómic. Era como, si tú lo sacas en digital, no va a vender cómic. No. Y sin embargo, el proceso es completamente diferente. Tú sacas un webcomic, te va bien el webcomic, publicas y te va bien en la publicación porque la gente busca obtener eso que tuvo en web en papel material hecho. Sí. Es interesante que La Noche de los Imbunches haya sido pensado originalmente como para un webcomic. ¿Cómo ves tú eso? El proceso web-papel, ¿te parece que es correcto? ¿Te parece que vaya vamos? ¿Te parece que es parte de la industria? ¿Te parece que sirve pero no es lo único? Encuentro que es súper buen medio para hacerse conocido. O sea, lo vi con sentimiento, lo he visto con Me Pasa a veces y con varios más. Y sí, a mí me gusta el webcomic. Ahora no estoy siguiendo ninguno chileno, pero sí he estado así como a la espera de... ¿Cuál sigues? No, ahora no estoy siguiendo ninguno, porque tengo demasiadas lecturas pendientes. Entonces seguir el ritmo somos 3. Sí. Demasiado. Pero insisto que es un buen medio para... Es un súper buen medio para hacerse famoso. Piensa lo que ocurrió el año anterior con Gabriel Piccolo. Piccolo es un tipo que hacía... No, y te está yendo chico. Sí, no es que voy a ir al ejemplo más antiguo y más atrás, pero primero vamos con Piccolo, que es como más actual y les queda todavía refrescado a la cabeza. Sí. Este muchacho originalmente dibujaba y subía sus cosas a Instagram. Sí. Y él empezó a hacer una serie de historias cortas con 2-3 viñetas con personajes de los Teen Titans, pero hechos como que fuesen adolescentes de una secundaria. Uh-huh. Y ahí el tipo, por extraña razón, bueno, se convirtió en un éxito. Y DC, en vez de mandarlo, dijo... Contratemos a este weón en vez de... Mira, tenemos 2 opciones. Lo reventamos, o firmas el contrato, weón, por lo que te estamos ofreciendo, o te demandamos, weón. Claro. Entonces probablemente él... No, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Entonces, de hecho, ahora él dibujó una novela gráfica sobre Raven. ¿Ya? Ah, sí, porque Raven es como su gran personaje. Y el ejemplo más antiguo que yo conozco es Warren Ellis. Sí. Warren Ellis en el 2000 comenzó a hacer una serie que se publicó en 6 tomos, después se recopiló, que es Freak Angels, y que la hizo exclusivamente para webcomics.
y publicaba cada 15 días 5 páginas nomás, Claro. que se le dibuja a un autor. Y un caso que nosotros analizamos, Nimona. Sí, Nimona también fue Nimona fue publicado de esa publicado en manera, que webcomic originalmente directamente fue un webcomics. Y después en papel, y el papel se ha vendido en varios idiomas, en español se agota. Y Claro. así lo mismo que pasó también con la serie que te mencionaba la semana pasada, Mi perrito se llama Peo. Sí. Eso es un webcomics, de hecho. Y es un suma y sigue, hay varios más autores que están funcionando de esa manera. Sí, es una buena carta para poder funcionar. Pero es curioso, es que yo creo que no, la otra vez estaba reflexionando un poco al respecto. Opinión. Yo creo que es porque el lector le gusta leer. Al lector le gusta leer. Ya, y cuando te gusta algo, te gusta volver a leerlo. Sí. Por algo existen obras que uno lee y relee. Por algo Shakespeare se sigue leyendo en la actualidad. Si el caballero se murió hace ratito y uno podría decir, bueno, esto ya fue. No. Porque además son obras que tienen más de una lectura, que curiosamente coinciden con diferentes épocas, más allá de aquella en la que fue escrito originalmente. Y cuando uno toca temas trascendentes, la obra trasciende. A ver, ¿cómo ves tú el mercado comiquero actual en este momento, al menos de lo que tú tienes conocimiento? Siempre, o sea, espero que las cosas cambian, pero siento que es un mercado difícil. Uh-huh. Por el mismo hecho de que cuesta que la gente lea cómics, cuesta mucho más que lean cómics chilenos. Y es yo creo que un poco por ignorancia, o más que ignorancia, es por no conocer el producto. Entonces, para mí de verdad que el webcomic es la forma en que llega a más personas. Se dice que el 2011 hubo un boom del cómics. Hay algunos que dicen que no, hay algunos que lo reniegan. Y ojalá esos booms, porque yo encuentro que hay boom cada 2 años, que sigan creciendo. O sea, el material hay, gente con talento y ganas de hacer cosas hay. Falta que las personas se den cuenta que porque es chileno no es menos calidad. Entonces, de hecho, pregunta, de los chilenos que hayas leído en cómics, que no sea Arcano. Ok. No, 1 o 2 títulos que te hayan llamado la atención, que tú podrías decirle a los chicos, ¿saben qué? Léate uno o estos 3, algo así. Qué difícil. O que te haya sorprendido, así como que tú esperabas algo, viste, y esto no era lo que esperaba, pero mucho mejor. Bueno, yo sigo a Nati Chuleta. Ya. Lo primero que leí fue No abuses de este libro. Es una niña que tiene mi edad, entonces como que por eso yo comparto, como que me siento como más cercana a ella. Uh-huh. Y bueno, el No abuses de este libro trata de un tema súper particular, que ella sufrió de acoso cuando chica. Y no es la primera, pero sí una de las personas que logró, gracias al arte, atreverse a hablar de un tema difícil y sanar a través de eso. Y ahora está por sacar un nuevo libro. O sea, y obviamente lo voy a comprar. Le compré el que sacó a principios de año. Y así como algo más chico, los últimos que leí así como y me gustaron harto fueron Catacumba, pero no sé si ahí no le seguí la pista, no sé si sacaron hace poco algo. Me parece que no. Catacumba, Me parece que es de Adriana Sola. De Adriana Sola, Ya. sí. Pero él tiene como 6-7 libros publicados tiene varios. de Catacumba. Sí. Me parece que no lo sacó porque tuvo problemas no laborales, sino que tenía pega. Claro. Y eso su otro trabajo le afectó el tiempo para publicar, si no estoy mal. Uh-huh. Si alguien lo sabe, por favor, corríjame, Claro. pero me parece que esa es la situación en Adriana Sola. Pero en realidad he leído hartas cosas chilenas y me han gustado muchas. Entonces, como que es difícil decir que casarme con algo. ¿Ya has visto algo editado que tú dices, deberíamos haberlo editado nosotros? No, porque yo no sé. Como que las otras editoriales tienen también su sello. Claro. Entonces, no siento que hayan sido mal publicados. Ok. Finalmente, están en buenas manos. No se han pisado la cola, güey, Sí, entre es que- uno y otro. Y ese es el tema, ¿eh? Sí. Curiosamente, yo considero que Visuales debe ser la que tiene el rango de publicación más amplio. Sí. Ya, en el sentido que va del adulto Claro, al, sí. al niño. Maestro Gato también me gusta harto. ¿Te gusta? Maestro, Está bien. También hablamos de... Maestro Gato. Maestro. Yo tengo una... Claro, pero por ejemplo, tengo una en experta el cómic caso infantil ¿cómo que se me llama? ataca. De Ariete, ellos publican también un catálogo antológico, misceláneo, Pero también es más pero adulto. tienen un sello bien particular. Sí. Ellos van como en la línea del adolescente Sí. y el adulto joven Eso. sin necesidad de Adolescente, caer posodolescente. en cliché. temas más profundos. Sí.
Y sin caer en el cliché. Y de hecho lo que pasa, por ejemplo, con Arcano Cuarto. Arcano Cuarto sí cae en una línea de historias un poquito más profundas o digámosle que está en el filo, ¿cachai? En el filo de lo que es real e irreal para una lectura adulta. Uh-huh. En el caso de visuales, no. Visuales abre el catálogo claro. Y busca una visión un poquito más amplia. Y lo que hace a Acción Comics es también más aventurero, más adolescente. Ahí también está el tono de Claudio sí. Álvarez. Ahí es más lo que a él le apasione para dónde va sí. De lo que yo veo. Acción, por ejemplo, es un poquito el caso de Arcano con tu papá. Lo que a él le apasiona, vamos para allá. Claro. Ya, se pilló con el Killer, vamos con el Killer. Uh-huh. Se pilló, hizo el Gran Guarén, saquemos el Gran Guarén, sacamos tres títulos de Gran Guarén, etc. Yo creo que, bueno, a ver, otra vez, opiniones personales. Yo considero que lo bueno que tiene la industria editorial comiquera chilena es que desde cierta perspectiva no tiene límites. En el sentido que hay espacios para todos y cualquiera puede publicar lo suyo en alguna. Tal vez, no sé, pues, tal vez los piratas no lo habrían publicado en Arcano Cuarto, pero sale publicado finalmente. Sí. ¿Por qué? Porque hubo una editorial que estuvo interesada en publicar. En hacer la publicación. Y finalmente, bueno, yo creo que es una situación mucho más simple y más descarnada. Uh-huh. Cuando tienes nada, sí. Quieres hacerlo todo y finalmente te queda, weón, tirarte nomás y jugártela, punto. Otra vez pregunta Arcano. ¿A dónde te gustaría llevarlo? ¿Tú tienes algún objetivo previsto o estamos viendo primero? Yo creo que tomar el mando no es como... no eres el capitán de... Vamos hacia allá. Me gusta cuando hace esto. Sí, con la Clau es todo conversado. Y estamos enfocadas en sacar cómics que sigan la línea. Insisto en que seguimos la línea, pero tampoco es como un barco tan fácil de llevar. No, está claro. Así que vamos paso a paso. Tampoco nos queremos como atarantar con, sí, publiquemos todo, o sí, démosla de grandes, porque... Y si nos mandamos una cagada. Es que, mira... Eso es fundamental. Sí. Pero es que hay un tema ahí. Cuando alguien me dice eso, yo siempre le digo lo mismo. Asume que te vas a equivocar, ¿no? Porque eres humano. Claro. Sí, lo que pasa es que finalmente equivocarse con algo que uno está construyendo recién requiere que haya un respaldo. Y ese respaldo tiene que existir para que tú puedas poder equivocarte en algún punto de paso. Reflexionemos un poco sobre el error. No es broma, claro. Si te parece. Todos nos equivocamos. ¿Dónde está el chiste? El chiste está en cómo asumes el error y cómo reparas el error. Porque uno tiene que... La naturaleza del error es aprender. Sí, es que justamente. O sea, la persona que le va bien a la primera no aprende ni una cuestión. Porque cree que las cosas funcionan como le funcionaron. Claro. Que a veces puede ocurrir simplemente por accidente, otras veces yo creo en la fortuna, buena o mala, yo creo que la suerte existe, pero la suerte es limitada por el trabajo. ¿Ya? Y siempre me acuerdo una anécdota que una vez entrevistaron a un golfista, no sé por qué razón, en el Abierto Augusta, que es el abierto más importante de golf del mundo, mandan a un periodista que no sabía nada de golf y entrevistan a uno de los más grandes golfistas de ese momento. Parte de la entrevista, las típicas preguntas de rigor, cómo está, bla, bla. Y el periodista le dice al golfista, pero usted tiene harta suerte, ¿eh? Y el golfista le pregunta, ¿y por qué? Porque usted siempre queda súper cerca del hoyo. Y entonces el golfista le dice, sí, mira, yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días para tener esa suerte. Y ese es más o menos el tema que ocurre con los trabajos de uno. La suerte existe, sí, existe. Hay cosas que son evitables y hay cosas que son inevitables. El azar puede ocurrir a cualquier momento. Siempre también me acuerdo de que hay una exposición de lengua literatura española que es auspiciada por la RAE, que se ha intentado hacer 2 veces aquí en Chile y las 2 veces había terremoto cuando lo intentaba hacer. Es una cuestión muy extraña. Algo pasa ahí. Sí, bueno, es como un aviso. Pero aquí voy. El error es algo que nos va a ocurrir a todos en algún momento, en algún aspecto de nuestra vida nos vamos a equivocar, vamos a meter las patas fuertes. El chiste está en recuperarte del error y aprender de ese error. Entonces, si bien es cierto, tener como calma, la calma necesaria para tomar la decisión es lo correcto. O sea, somos precavidas con las decisiones. Hay un momento en que hay que... Ok, vamos. O sea, yo creo que ya pasó eso con Lock and Key. Ya. Okay. Sí.
Yo creo que eso fue el lanzazo a la piscina, insisto, de Arcano y claro, se tuvo la suerte, pero no encuentro que arriesgarse a hacer algo así de grande por ahora. No, está claro. Porque llevamos con suerte un año, entonces, claro, mi papá es un demente y lo puede hacer. Pero ahora somos dos porque claro, antes la decisión era si me caigo y me paro solo. Sí, ahora somos dos. Y las decisiones siempre van a ser súper conversadas, son súper conversadas. Porque en realidad la Claudia me dice, oye, pasa esto. Sí. Yo confío mucho en las decisiones de la Claudia. Yeah. Así que, pero siempre, y no es como que ella haya tomado una decisión sin mí. O no es como que yo también me dé la locura y, oye, Claudia, vamos a publicar esto mañana. No, siempre somos todos súper conversados. Super. Es que finalmente ahí tú misma lo dijiste. Tu papá es un demente. Tu papá es el loco. Sí. Finalmente. Por eso quedó pelado. ¿Qué Arcano es ese? Cero. El 0. No tiene número. Okay. Y por tanto puede aparecer en cualquier punto. Entonces finalmente él se la tuvo que jugar de esa manera. Porque no le queda otra. Él la creó de 0. Sí. Y otras historias entre medio y un montón de cosas que está aquí. Yo el día que yo escriba el libro, weón, la biografía de Miguel Ángel, weón, vaya a la cagada, weón. Me van a quemar, weón. Pero no, sí, hablándolo totalmente en serio. Yo te puedo dar fe de eso. Tu papá sangró tinta, sudor, sangre, y tú lo tienes súper claro. Sí. No es necesario pasar por eso. Por eso. Porque ellos ya, las chicas tienen ya la estructura puesta acá. También van a tener que sangrar tinta, sudor acá, mucho amor, pero ellas ya tienen una base donde sostener esto. Y ahora son sus decisiones las que tienen que primar. Claro. No, igualmente le hemos consultado cosas. Claro, sí. Igual es como que a veces, oye... Él ya no está en la sociedad directamente, pero sigue siendo el trabajo. Suben la montaña, ¿cachai? Y lo van a buscar a la cabaña donde está este huevo como a Z. Sí. Igual a nosotros nos hubiera gustado que lo conversamos, que él si hubiera seguido como siendo parte de la editorial. Pero no se le va a obligar a hacer algo que ya le puso, él ya pasó por todas las penas y las glorias de la cosa. Entonces, es que además si dijo que, justamente eso te iba a preguntar, 2 momentos de la vida de tu padre como editor de Arcano IV que a ti te gustaría como resaltar, si es posible uno bueno y uno malo. Yo creo que no sé si el mejor momento, pero para mí lo primero fue Eterno Retorno. Ya. Sobre todo porque él tenía 0 expectativas al respecto. Que, si no me equivoco, imprimieron 500 números, y fue 500 ejemplares, pensando que se iban a vender en esto era meses, muy de nicho. Meses. Esto era muy de nicho. Y se la acabaron en menos de 2 meses. Yeah. Entonces, ver que a lo que tanto le había puesto harta energía, hartos años de trabajo, estaba dando frutos. Y uno malo. Eso es bastante personal. Yo creo que no, al menos yo no vi, o sea, lo vi cansado, lo vi agotado, pero nunca demostró estar infeliz con la editorial. Yeah. Eso es muy interesante también, porque al menos de lo que nosotros hemos conversado ya sea en las entrevistas que hemos hecho aquí o con gente de afuera, el trabajo editorial es súper sacrificado, pero no hay nadie que quede triste con el trabajo editorial. El trabajo editorial es curiosamente es súper necesario, pero es raro porque el editor no hace el cómic, entre comillas, no es el artista del cómic, pero es absolutamente necesario para hacer el cómic, porque es la persona que finalmente lo lanza a la vida. Bueno, fue uno de los motivos porque él igual terminó como cansado. Él era el editor de Arcano IV, aunque era autor, siempre era el editor. Claro. No, y en parte quería el reconocimiento, no como que quiero que todos me digan autor, sino que quería empezar a hacer sus cosas como autor. Conociéndolo, yo creo que le va a gustar la referencia que voy a hacer. Dale. Espero que vea el programa. Más le vale. Mínimo, ¿no? Sí. La biografía de Steve Jobs te señala una escena que en la película con Michael Fassbender sale muy bien desarrollada. Jobs, sí. Sí, la otra a nadie le importa ver a Aston Kutcher. Bueno, sí, no, pero la otra, ¿cómo se llama? No existe. Steve Jobs, claro. La otra a nadie le importa ver a Aston Kutcher, bueno, así que no importa, weón, no. Vale. Y aunque lo torturen, ese weón va a actuar, weón. Pero el tema es que en un momento está en un foro, cuando van a hacer la presentación de Next,
Sí. Con... La mayor vendida de humo del siglo... ¿Cómo se llama? Con Wozniak. Sí. Con su socio y amigo, el gran amigo que él tuvo, que siempre lo dijo, que fue su mejor amigo. El cofundador. Más allá de que se separaran después de esta situación. Y entran a un foro, un foro de un teatro, que es en realidad un lugar donde se tocaba, donde se ponía la orquesta y se presentaba ante la gente. Y empiezan a hablar sobre el tema de Apple, cómo estaba funcionando Apple en ese momento y todo. No, es cuando ya él tenía Apple, el control de Apple había vuelto a su mano, perdón. Y esto en un momento, mientras él le habla, le dice: ¿tú te has dado cuenta que acá se colocan los músicos y todo? Y Wozniak le dice en un momento, bueno, tú no eres ingeniero. Tú le has dicho toda tu vida qué es lo que debe hacer a gente que sabe lo que tiene que hacer. Le dices que tú no te das cuenta cuál es el punto. Ya, tú a lo mejor eres el primer chelista, weón, de la orquesta. Y nunca te voy a quitar el mérito que has tenido. Pero yo soy el director. Y finalmente, lo que tiene que ser el editor en una obra como esta, sobre todo acá, en donde no tienes asistentes, en donde no tienes, weón, desde el tipo que te trae el café para adelante, weón, que no tienes a nadie, solamente estás tú y los autores, es ser el director. Tú tomas la rienda de la obra. Sí, la construye otra persona, la crea otra persona, pero eres tú el que lo va a guiar dentro de su propia visión y lo vas a ayudar a que dicha visión se concrete. Entonces el trabajo que hace el editor, que hizo tu papá en su momento, que estás haciendo tú, que dejaste tú en esta situación, es ese. Es dirigir a la persona en lo que él quiere sacar adelante. Puede que ni siquiera sea tu visión de esto, pero lo estás guiando. Le estás diciendo, bueno, ok, para poder alcanzar lo que tú quieres, tienes que irte por acá, weón, tienes que irte por acá, vamos a llegar. Entonces, es como cuando subimos al Shinsen, weón, el otro día al Uber, weón. Shinsen, weón, es pésimo, weón, para orientarse, weón. Entonces, él tiene que hacerle caso, weón, al gallo, al chofer del Uber, weón, porque este weón no podría ser nunca un editor. En ese aspecto. A ver, ¿algo más? No, si llegó casi al aeropuerto, weón. No, que pasó el aeropuerto. No, pasó el aeropuerto. Pasó el peaje, weón, que está ahí y se tuvo que devolver. A Rancagua. Rancagua. No, se llama mal. No, a San Antonio, que Rancagua, San Antonio. Estoy mal pensando yo. Santo. Mi estimado Vicente, ¿algo más? ¿Y qué deberíamos esperar para los próximos Esto mismo 4 o 5 años de Arcano Cuarto, güey? Si todo sale bien, nos interesa seguir postulando a los fondos porque es una buena... Los lanzamientos más cercanos van a ser cuando salgan los fondos. Probablemente no. Quizás estamos esperando que alguien nos dijo que nos iba a pasar el dato de alguien. Estamos esperando eso, pero sí o sí queremos publicar algo lo que queda de año. Y el 2020, dependiendo de todo, cómo vayan los fondos. Sí, ojalá salieran los 4 creo que son. Nosotros feliz. Y el próximo año vamos a hacer nuevamente la convocatoria, porque así hay un ingreso, ¿cómo se llama? Tenemos como el apoyo económico, porque también es difícil, nos sustentamos un poco con las ventas del Estado y esas cosas, pero también es algo a lo que hay que estar esperando. Pero seguir postulando todo lo que creamos que va con la línea de Arcano. Entiendo. Sí. Así que no les podemos adelantar nada, pero de que van a haber publicaciones. ¿Van a establecer una cierta cantidad por año o algo así? No, yo creo que igual sigue dependiendo harto del fondos concursales. Eso te iba a preguntar. El esquema de negocio que tú pretendes es pensando sí o sí en fondos. O sea, este año nos fue bien con las ventas del Estado. Y eso... Explícale a los chicos qué es lo que son las ventas del Estado. La venta del Estado es una selección de libros, no sé si solamente chilenos, me parece que hay hartos chilenos, que el Estado compra una cantidad grande de libros que van a ir a bibliotecas públicas y a bibliotecas escolares. Entonces ahí entra un gran... ¿Y qué títulos fueron electos? Porque es por título. Claro. Este año fue el lado B completo.
Qué bueno. Sí. En La Noche de los Imbunches y Santiago Desierto. Santiago Desierto, ¿no? Pero, más allá de cualquier premio que se vaya a entregar, yo considero que es en este momento, y dejándolo a lo que salió ahora, lo que se publicó en FIC, o salió para FIC, va a ir para el próximo año, por eso prefiero darle ese paso. Debe ser la novela gráfica más interesante que se publicó durante el año, como novela gráfica, y funciona, weón, pero redondita. Es tan potente que está, pero tiene hasta un ritmo, weón, con eso te digo todo. Interesante. Es una buena dupla, la chica. Sí. Una pregunta técnica, los fondos para la compra del Estado, ¿ustedes postulan los títulos o postulan como editorial? ¿Cómo se hace? Tenemos un mediador que hizo como el trabajo. Ya. Interesante. O sea, tienes armado el equipo, entre comillas. Claro. O sea, él es conocido de mi papá y hizo el enganche. ¿No? Y queremos que... Porque él había leído el lado B y no sé si había leído algo más, pero estaba interesado en los títulos. Y él como sabe cómo venderla al Estado final. Y ese es parte del proyecto de editorial que tiene Arcano Cuarto. Claro. Y seguir incluyendo ese factor como dentro de la editorial como ventas. Venta al Estado, postulación a concurso. Ojo, lo estamos haciendo más que nada para recuperación de antecedentes. Está bien. Es una buena... Es una forma de lograr el financiamiento que se necesita. Si, editar libros en cualquier forma en Chile es súper complicado. Ya me dicen, ¿algo más? ¿Qué podría ser? Porque yo he preguntado todo lo que se me ocurrió, todo lo que tenía pensado. No le he preguntado cuánto calza, eso es todo. No, muy chiquito. No, sí, te tengo claro. No quiero dejarla en vergüenza, por eso no quiero preguntar cuánto calza. Ya. No, yo creo que estamos como Vicente bien. me conoce la vida entera, así que Sí, entonces, conoce todo Arcano desde el parte interior. de gestación, y además también conozco los papás de ella. Nepotismo. Sí. ¿Te gustaría decir algo que no te hayamos preguntado? Yo creo que sí. Que apoyen el cómic chileno. Dale. Sí, más allá de ser Arcano o no, tanto como lectores y como, bueno, las editoriales están dando harto apoyo. Pero eso, yo no siento que haya mala calidad de cómics. Hay un poco de prejuicio, al menos yo sentía eso. Y que existan más espacios como FIC. Para mí FIC es una de las pocas ferias de cómics, que hay otras ferias, que ha mantenido cierto cariño por él. Sí. Hay que apoyar ese espacio, de verdad. Finalmente, como lo hemos dicho siempre, es nuestra fiesta. Nos pertenece a todos nosotros, a los que compramos, coleccionamos o conservamos. Leemos y conservamos cómics, y en especial que vemos cómic chileno y vemos estas iniciativas. Y ¿qué podría decirte con respecto a esto? Yo espero, de verdad, que Arcano Cuarto tenga una muy buena salud. Está en buenas manos. Yo también conozco la otra cara del tema. Se nota que hay cariño por la editorial. Los chicos son capacitados. Yo creo que Miguel Ángel no te hubiese entregado el mando de esto si él no hubiese sabido que iba a quedar su engendro en buenas manos. El engendro con el otro engendro. Entre engendro no entienden. Creo que hay mucho potencial. Mucho potencial para poder contar otras historias. Espero que la próxima vez que va a ser pronto, pero en alguna de esas los próximos años el trabajo y la labor de Arcano Cuarto se internacionalice. Como te digo, tienen la capacidad, ya el hecho de Santiago Desierto debe ser una obra que se debe llevar afuera. Lo mismo me parece que el lado B puede ser redescubierto por el resto, porque ya está internacionalizado. Lado B es bien atemporal, entre comillas, para mi gusto, como obra. Lado B es como leer una novela de Corazón de Tinta, o encontrarte con una buena obra como las de Terry Pratchett. No dijimos qué es lo que era Lado B. Lado B es una historia fantasía heroica, entre comillas, en un mundo bien autocontenido, súper bien descrito, y a mi gusto que está súper bien desarrollado el argumento. Que es en paralelo a la realidad, por tanto es parte del espíritu de lo que es Arcano Cuarto. Sí, Alfredo también le tiene harto amor a los libros. Bueno, los Rodríguez en general le tienen harto como valor al libro. Entonces hay cariño. Hay harta gente haciendo libros con harto cariño. Ya no es eso se nota mucho. Es que a eso finalmente aporta. Yo creo que aquí viene
el punto de cierre de esto. Arcano Cuarto logró hacer que dejemos al decano nuevamente afuera. Ya ha hecho todo. Sí. Ya viene de vuelta. Él viene de vuelta hace rato. Y sigue diciendo, no, que me falta. Es como... Sí. Es como, bueno, es como cuando dijo eso que en no, el caso que de él falta es yo, como que bueno, está como está en otro nivel, güey. Sí. Arcano Cuarto lo que hizo fue poner otra base, o sea, otra vara en donde se pudiese medir la calidad del producto que se estaba planteando acá. Y me refiero tanto a nivel de autores como también del mismo producto en sí. Uh-huh. Eso es bien importante. Porque este boom del cual todo el mundo habla, que comenzó ahora entre el 2000, en algún momento 2010-2012, que ya estalló, que con todo lo que se hizo antes, previo, se ve reflejado en esto. Yo conozco de primera voz de otros autores y editores que han dicho, puta, yo vi el trabajo de esto, lo que se hizo en tal cosa, sobre todo con Mortis también. Y yo decidí, empezar a escribir, o yo decidí empezar a dibujar, o yo decidí sacar mis propias cosas. No sé si lo decían porque ellos consideraban que lo podían hacer mejor o peor, o porque querían verse reflejados en esto. Uh-huh. La gran mayoría yo creo que se quería ver reflejado en lo que se estaba haciendo. Entonces te marca un parámetro, te marca un parangón. Y como te lo digo, a mí me tocó leer de primera fuente también La Noche de los Imbuncha en su momento, y Santiago Desierto, que está la nota puesta. Sí. Y te puedo decir que es diferente a todo lo que se está creando en este momento acá. Entonces, chicos, atrévanse. Es un trabajo distinto, es una editorial distinta. Es un tono diferente a la historia. Es un tono diferente. Una editora nueva. Tienen dos editoras nuevas y tienen un esclavo y tiene un mentor que hace invocaciones y un maestro del caos, ¿cachai? Que está detrás de toda esta situación. Se lo puedo dar por confirmado, probablemente. Y atrévanse si tienen algún proyecto en esa línea, si sienten que... Hicimos esa pregunta. Eso, y esto es importante, si sienten que están escribiendo algo que no se cuadra con lo que es otro tipo de editoriales, que no cuadra dentro de lo que es el típico superhéroe, piña, supervillano, ¿cachai? Piña no por piña, sino que puñetazo, para que no suene feo. A la española. ¿Sienten que es vértigo? Si sienten que en forma es vértigo. Esa pregunta te la quería hacer, se me ha olvidado. Porque se la hicimos también a actual Image Central. A Visuales. ¿Hay espacio para que alguien se acerque a ustedes con su proyecto? Sí, ¿Cómo? Totalmente. Generalmente nos contactan por el espacio de contacto de la página. Ya. Así que ahí estamos respondiendo todo el tiempo. ¿Y te llegan proyectos? Sí, me llegan. Lo rechazas. He rechazado más porque llega gente con novelas. Ya. Así que más que porque sea una novela gráfica mala o porque es solo la idea. Ya. Entonces, ahí más que rechazarlas, les digo, bueno... hazlo. Además de eso, postulen al fondo de creación. También existe eso. Y que es un buen espacio. Hay que aprovechar esas instancias. Dale. Y con Claudia somos muy fanáticas de Neil, así que si sienten que... ¿Escriben como Neil Gaiman? No creo, pero que tienen una gran influencia por Neil. Nosotras encantadas. No, sería genial. Sí. Bueno, pero no importa. Bueno, el tema es, ¿están abiertas? Estamos. ¿Alguna palabra al cierre? Muchas gracias por la invitación. Gracias. No, gracias a ti. Estaba con Regimor la semana pasada. Sí. No sé aquí también. Pensaba que venía Chinsen, y iba a hablar de alguna actividad. Me han enviado estas cosas. No, pero esto es parte del proceso. Hace poco también participé en otra y era la primera vez, así como de verdad. ¿La de viñetas? Paua. La de Paua. Sí, el documental de Paua. Está bien bueno ese... ¿Ya salió? No sabía si No, está bueno. No, el concepto todavía no lo he visto. Ahí me invitaron y esta sí que es la segunda vez que aparezco ante el público porque a pesar que mi papá hizo un comunicado, yo creo que aún hay gente que cree que mi papá está en Arcano. O sea, no. Es que él como la imagino omnipresente. Es que fue su creación, entonces un poco difícil. O sea, de hecho yo creo que va a ser un poco difícil separar a
a tu papá de la editorial en sí mismo. De hecho, debiésemos sacar una foto con Miguel Ángel Tercer Ojo acá. Y ponerle como en fondo, weón, acá. Ya, pero... O sea, fotos tuyas oficiales como editora no hay. Para ponerle la portada. Bueno, trabajo para Chinsen ve cómo lo hace. O sea, le puedo mandar algo. Con la Claudia. Tenemos una foto. La foto corporativa, por favor. adecorandocomics.cl@gmail.com. Ya. Que es nuestro Gmail. Sí, para que no se vuelve loco tratando de buscar fotos. Para los que no sepan, estamos grabando el día lunes porque viene el 18 y no vamos a hacer nada el 18. Y de hecho, yo mañana, para lo que ustedes va a ser el día martes, ya empezamos a celebrar así. Y Vicente, vamos a estar sustraídos, weón, absolutamente. No, yo no. Yo tengo que irme al campo, weón. Tú te desapareces de la villa. Aquí Rodrigo sigue trabajando porque Rodrigo trabajé día domingo. Ay, cada 15 días, weón, trabajo todos los días domingo. Después llego a la casa a escribir, weón, empiezo... Yo jugué ping-pong domingo, no, se me mandé la foto. También, sé que estaba trabajando. Porque más encima de la semana corta, mis clientes les importa un comino y es como en 2 días tengo que hacer trabajo en 5. Súper. Así que eso, chicos. Muchas gracias a ti por venir, Yanka, por venir. Ha sido una muy grata conversación. ¿Ya? Espero que te vaya muy bien. Buena aventura. Paul, te lo perdiste, bueno, de verdad. Siempre te lo pierdes, así que qué bueno que te lo pierdas. No vuelve a ocurrir. Chicos, muchas gracias. Chicos, nada, muchas gracias. Nos despedimos. Rodrigo y Yanka, muchas gracias. Chau. Chau.